El coach no va a diagnosticar a nadie. O sea, la primera pregunta es ¿qué quieres conseguir? Y vamos a enfocarnos mucho en cuáles son las metas del cliente. Es cierto que a veces el cliente, las metas que te pone, los objetivos que tiene, son muy abstractos. Este es el primer desafío del coaching, ¿no? El coaching también, dentro de las fuentes que te decía antes, mucho de la filosofía, de la psicología, hay otra que no te he comentado, que es toda la parte de budismo y del zen. Claro, claro. Ha influido muchísimo en el coaching y hay muchos puntos en común que, desde mi punto de vista, se parecen bastante y tienen mucho que ver. Yo creo que nos tenemos que hacer responsables de qué es lo que nos hace feliz a nosotros. Si es ese modelo, vete a por ese modelo. No estamos tan encadenados como nos creemos que estamos muchas veces. Si tuvieras que resumir el coaching en una sola palabra, en una, ¿cuál elegirías? Quizás elección o elegir. Sí. O sea, creo que te recuerda la capacidad que tenemos de elegir, de hacer elecciones en nuestra vida, de tomar decisiones, de cambiar cosas. Hola, soy David Cruz, director del Instituto Europeo de Coaching, y estoy encantado de presentarte nuestra escuela y nuestros nuevos proyectos. En ocasiones, perseguir tu sueño y fracasar en el intento es una buena noticia. David decidió dejar atrás una vida agradable llena de todas esas cosas que se supone que debemos alcanzar para perseguir su sueño: ser monitor de buceo en verano y monitor de esquí en invierno a tiempo completo. A lo segundo, nunca llegó. Un libro de coaching cae en sus manos, decide formarse a fondo, certificarse y crear el Instituto Europeo de Coaching al mismo tiempo que nacía su hijo Martín. Y la cosa se fue de madre. 20 años después, David y su gente han formado a más de 2.000 coaches en 143 promociones con un nivel impresionante de satisfacción del 98%. Que la elección, en este sentido, fue maravillosa. El enfoque más holístico. Cómo me tratan, cómo me cuidan. El enfoque práctico, ¿no? Me ha servido de mucho, la verdad es que mucho más de lo que pensaba, sobre todo en la vida personal. Apasionado, amable, tranquilo y erudito a más no poder, David es ya parte de la historia viva del coaching en España por méritos propios. El feeling que tuve en la entrevista personal con David y percibí su dedicación al proyecto, intuí su ilusión personal. La honestidad, la integridad, Profesionalidad y pasión por su trabajo. La paz que transmitía. Vente con nosotros a descubrir el fabuloso mundo del coaching, uno que promete darte la libertad de elegir cómo quieres reinventar tu vida. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masiebra y esto es El Mundo de David Cruz. Sé fuerte. Muestra valentía. Trasciende tus miedos. Bueno, don David Cruz, bienvenido a Mundo Interior. Qué ganas tenía de esta entrevista. Ya nos vale, ya nos vale. Son 3 años para lograr llegar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, 3 pues hoy años tenemos... y unos cuantos más desde que nos conocemos. Sí, unos cuantos más. Bueno, por como es total disclosure, que se dice en inglés, ¿no? Para ser absolutamente transparentes aquí, bueno, pues tenemos el honor de guardar amistad desde los 18 años. Nunca me olvidaré, y voy a empezar por ahí. Mira, David y yo nos conocimos en un viaje de esquí, y en ese viaje me preguntó si podía sacar la letra o traducir la de Always Look on the Bright Side of Life. ¿Te acuerdas? De Monty Python. Del Life of Brian, sí. The Life of Brian, sí. Bueno, y esa canción es como que se nos ha pegado en la vida, ¿no? O sea, tú oyes esa canción y ¿qué pasa ahí? ¿Sigue No, siendo pues, vigente esa canción para ti? joder, totalmente. Fíjate, la vi hace poco con mi hijo, que le dije, tienes que verla, porque es una película que es obligatoria que veas. Y es verdad que no lo había vuelto a pensar, pero si lo reflexionas, la letra de la canción ya te está diciendo un poco parte de lo que yo iba a hacer profesionalmente. O sea, al final es un poco esto. O sea, hay una realidad ahí, pero puedes elegir dónde quieres mirar, puedes elegir a qué le quieres prestar atención y no sé, sí debe tener algún punto ya simbólico esa canción. Sí, sin duda lo tiene. Bueno, antes de que empecemos a hablar de coaching, a mí me gustaría que empezáramos por cómo llegas tú al coaching.
porque, bueno, sabes que lo viví en vivo, en directo, y creo que fue un viaje como muy peculiar, ¿no? Tú estabas trabajando en la industria, estabas trabajando en un operador logístico, ¿y qué pasó ahí? Bueno, yo creo que el viaje al coaching es un viaje largo, porque yo creo que pues, probablemente desde los 18 o 20 años estaba buscando qué hacer y, y a qué dedicarme o qué iba a encontrar que me resonara un poco. Y como sabes, empecé en una ingeniería, en industriales, y tuve mi primera crisis vital, yo creo que en una clase de cálculo, integrando el número E, que de repente pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? Perdiendo 2 horas de mi vida integrando el número que no sé si existe, si no existe. Y llegué a casa súper preocupado pensando, me he equivocado completamente de carrera, tengo que hacer otra cosa. Pero en esa época yo creo que el coaching ni existía todavía. Lo más parecido que podía haber era psicología y dudé, me lo planteé, pero no acababa de verlo. Dudé también en hacer INEF, que era el tema este de deporte que había en esa época. Y al final tiré por lo cómodo y por lo fácil, que era hacer económicas y empresariales en la Complutense. Y me metí allí porque se suponía que podía tener más salidas y demás. Pasé la carrera sin que me entusiasmara demasiado y como bien dices, me puse a currar en diferentes empresas, pues desde marketing, grandes cuentas. Y sí es cierto que estaba en una empresa de logística con 3 años de allí, cuando me iban a hacer fijo, y sentía que no era eso lo que tenía que hacer tampoco. Entonces volví a salir de allí, me escapé y me cogí un año sabático, que ese año me fui con mi idea de hacer 6 meses de esquí y 6 meses de buceo. Me escapé a Mallorca, estuve en Mallorca sacándome los títulos de submarinismo y trabajando allí como 6 meses. Y nunca llegué a irme a hacer los otros 6 meses de esquí porque en ese momento conocí una chica. Esta chica estaba trabajando en Sol Meliá y me dijo que le habían ofrecido irse a Canarias como responsable de relaciones públicas de un hotel y demás, y que si me iba con ella. Total, que decidí que era una buena idea, me fui para allá y acabé estando un año prácticamente dedicándome a temas de buceo y guía de buceo en Tenerife, primero en Mallorca y luego en Tenerife. Pero tampoco eso resonaba lo suficiente como para decir, bueno, ya he encontrado lo que tenía. Entonces volvimos a Madrid, volví a colgarme las chaquetas y las corbatas y volví a meterme en empresa multinacional y a seguir trabajando un tiempo, siempre con esas crisis vitales de sé que esto no es lo que tengo que hacer, tengo que encontrar otra cosa que me llene más. Y la realidad es que yo creo que fue alrededor del año 2000 o 2001, me llegó un libro de coaching, un libro que había escrito una chica que se llama Talan Miedaner, que se llama Coaching para el éxito. Lo leí y dije, creo que va por aquí, tiene que ser esto. Entonces empecé a buscar a partir de ahí qué cursos había en España, qué másters había o qué certificaciones. Y en España en esa época había poquísimo. Encontré por fin un curso que me gustó en el año 2004, que fue cuando me formé. Y era un curso que hacía un chico argentino integrando las diferentes corrientes de coaching. Había cogido coaches que venían del coaching norteamericano, del coaching ontológico que viene de Chile, de Argentina, y de otras líneas de coaching europeo, gente que se había formado en Alemania o en otras ciudades. Y la idea que él tenía era organizar un máster en el que se juntaran las diferentes líneas y que la gente que saliera de ahí tuviera una idea de coaching muy integradora, que era algo que prácticamente no existía. Aquí en España había algunos cursos, algunos de fin de semana, de entrar un viernes y salir el domingo y te daban un carnet de coach, que no lo veía demasiado serio, y luego algún otro que fui por ahí que tampoco me sonó demasiado bien lo que vi en ese momento. Y ahí fue donde conocí el coaching, o sea, ahí me metí ya de lleno, seguía trabajando en esta empresa como director de grandes cuentas y lo compatibilizaba los fines de semana. Era cuando tenía el curso, que fue un año entero, viernes y sábados de curso, y cuando salía de trabajar a partir de las 7 de la tarde intentaba hacer sesiones de coaching o a la hora de comer o los fines de semana, cuando tenía huecos, iba probando a ratitos este coaching para ver cómo funcionaba y qué impacto tenía.
Y bueno, pues eso, desde ahí han pasado casi 20 pasado 20 años. años, desde 2004, o sea que no es poco. Mm. Y en eso montas el Instituto Europeo del Coaching, que yo creo que fue una de las primeras escuelas de España de coaching, ¿no? Sí, eso lo montamos con un par de compañeros del máster. Decidimos arrancar una empresa que no sabíamos tampoco hacia dónde iba a ir, porque la idea era, mientras estábamos trabajando en otras empresas, poder facturar a través de esa empresa para hacer formaciones o procesos de coaching en organización. Y el mismo año que lo montamos, nos pidieron si podíamos dar en la escuela donde nos habíamos formado nosotros una parte del máster, porque esta persona que organizó el máster el primer año no acabó demasiado contenta con la escuela de negocios que lo montó y se separaron. Entonces tuvieron que formar un nuevo equipo para dar el máster y nos pidieron que diéramos nosotros esa parte de coaching personal. Y bueno, pues con más miedo que otra cosa dimos esa parte, funcionó muy bien, la gente salió muy contenta, volvimos a dar otra formación con ellos a los 3 o los 6 meses y, y el año siguiente no tenían claro si lo iban a hacer ellos o no y decidimos hacerlo por primera vez por nuestra cuenta. Y esto fue año, pues yo creo que 2006 probablemente. Y a partir de ahí, pues empezaron a pasar diferentes promociones y mira, la que empezamos ahora en enero es la número 143. O sea, que han Ciento pasado como, o sea, 143. pero ¿cómo es eso? 143 promociones en 20 años, no me salen las cuentas. Sí, porque tuvimos una época al principio, a lo mejor hacíamos una o dos promociones al año y, y luego hubo un momento en los años, yo creo que fue alrededor del 2009, en que el boom del coaching fue bestial. Entonces empezamos a dar cursos, dábamos 4 o 5 cursos en Madrid al año, dábamos cursos en Barcelona, en Valencia, en Alicante, en Canarias, en Burgos, en Vigo, en Bilbao. O sea, fue una locura y de repente teníamos como 10 o 12 sedes abiertas con cursos, viajando todos los fines de semana, no sabíamos ni dónde estábamos. Era este fin de semana de toca. Pues estoy en Vigo, el siguiente en Valencia, el siguiente estoy en Bilbao, el siguiente me toca Madrid, luego Barcelona. Entonces fue una época muy, muy loca de estar dando cursos sin parar y lo mismo en un curso sacábamos 10 o 15 promociones en un año. Todo esto luego se fue estabilizando y bueno, yo creo que la ola hizo así, volvió a bajar y ahora yo creo que está en un ritmo bastante maduro y razonable. También es cierto que en esa época, como decías, había muy pocas escuelas de coaching y prácticamente a lo mejor competíamos 3 escuelas en toda España. Y luego había algún cursito local en una ciudad o en otra, pero escuelas que estuviéramos dando coaching a nivel nacional, pues yo creo que éramos 3 o 4 como mucho. Luego, Bueno, evidentemente, han salido miles de posibilidades más, muchas más formaciones, mucha más competencia y bueno, pues ya tiene, yo creo que es un mérito el seguir aquí después de 20 años sí, vive y, Dios. y seguir sumando promociones y ediciones de gente que yo creo que sigue siendo súper necesario el que la gente se forme en temas como coaching. Bueno, nos hemos adelantado 20 años. Vamos un poquito para atrás. ¿Qué es lo que te atrapó del coaching? ¿Qué me atrapó? Pues mira, yo creo que siempre me ha interesado muchísimo entender cómo funcionan las personas. Es posible que antes del coaching, cuando tenía, pues yo creo que 16, 17 años, empecé a leerme todos los libros que encontraba que intentaban explicar un poco cómo funcionamos, por qué hacemos las cosas como las hacemos, por qué unas personas son más felices, otras están más agobiadas, otras viven con un montón de problemas, unas tienen un carácter de una manera, otras de otra. Entonces empecé yo creo que a leerme todo lo que encontraba de Bucay, de Coelho, de toda la autoayuda, psicología positiva y todo lo que encontraba en ese momento. Entonces yo creo que siempre me ha interesado muchísimo el descubrir o el entender por qué las personas hacen lo que hacen. Y yo creo que esto fue algo que me encantó y me atrapó del coaching desde el principio, ¿no? El ver cómo había ido integrando como una especie de cóctel, cogiendo enseñanzas de la filosofía, desde Sócrates, Platón, Aristóteles,
muchísimo de la psicología humanista, de Carl Rogers, de Fritz Perls, de un montón de personas que han intentado explicar o entender cómo funciona el ser humano. Y el coaching lo que hizo fue un poco coger trocitos, dinámicas, partes de cada uno de ellos, agitarlo y montar un cóctel que sirve para acompañar a personas a estar un poco mejor en su vida, a conseguir objetivos que se proponen y, en definitiva, yo creo que a ser un poco más conscientes de que mucho de lo que estamos viviendo depende de nosotros y que no podemos estar quejándonos y mirando al cielo diciendo por qué me pasan las cosas que me pasan, sin tomar un papel protagonista y responsable. Entonces yo creo que lo que me atrapó fue esta combinación de ayudar a la gente a que fuera un poco más consciente de su vida, unida a la responsabilidad de aceptar que o lo hago yo o no va a venir nadie a rescatarme ni a hacerlo, ¿no? Entonces esta combinación de toma de conciencia con responsabilidad y con capacidad de elección me encantó. No sé, uno de los valores que siempre me ha llamado muchísimo ha sido la libertad. Y yo creo que el coaching, una de las cosas que más aporta es la capacidad de recordarle a la gente de que puede ser libre, que puede elegir, que puede tomar otras decisiones, que se puede levantar una mañana y cambiar su vida. Y tú, vamos, tú de esto sabes un poco también. Sí, sí, me lo has puesto muy a huevo, ¿no? Porque es eso lo que realmente aporta el coaching sin entrar todavía a la espiritualidad, ¿no? Que yo creo que eso merece su propio capítulo. Pero eso es lo que aporta el coaching a otras tendencias de autoayuda, ¿no? Pues yo que sé, la psicología es la más inmediata, ¿no? Incluso la has mencionado tú antes. Voy a hacer la pregunta al revés. O sea, ¿qué aporta el coaching que no aporte otras líneas, vamos a llamarlas, si me lo permites, líneas blancas, ¿no? De autoconocimiento versus otras líneas más grises como puede ser la espiritualidad o la religión o todas estas cosas. ¿Es eso lo que aporta con respecto a la psicología, por ejemplo, por hacer un símil fácil? Bueno, fácil, yo creo que siempre es muy difícil separar qué es coaching, qué aporta el coaching, qué aportan otras líneas. Yo creo que todas son muy complementarias. Y dentro de la psicología creo que hay 1000 líneas. Algunas tienen mucho más que ver con el coaching, otras no tanto. El coaching está muy enfocado en trabajar desde el presente actual, desde tu aquí y ahora, hacia tu futuro. No va tanto como otras líneas de psicología a buscar en el pasado los orígenes o las causas de qué te ha pasado, por qué te ha pasado esto, por qué, cómo te ocurrió esto, tú sigues repitiéndolo y sigues haciéndolo y hay una serie de patrones. Todo esto el coaching no va tanto a buscar esos orígenes, sino va a entender el cómo funcionas tú hoy y qué cosas puedes hacer diferentes para tener unos resultados diferentes. Pues digamos que se centra más en el cómo que en el por qué. Y luego hay un enfoque muy marcado hacia la acción. Es decir, no es solo entender qué te pasa y decir, ah, bueno, perfecto, ya entiendo lo que me pasa, sino, perfecto, ya lo entiendes, ahora qué vas a hacer con esto. ¿Cómo vas a empezar a actuar de una manera distinta desde aquí que ya lo entiendes? Yo a veces pongo un ejemplo, es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero es como, imagínate que vas por una carretera de montaña y pinchas la rueda del coche y vas circulando y notas el clac, 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 clac del coche y te paras a ver qué ha pasado. Te paras en la cuneta, bajas y ves que la rueda está en el suelo y dices, bueno, evidentemente he pinchado la rueda. Aquí tienes dos opciones. Una es decir, bueno, voy a averiguar por qué he pinchado la rueda. Entonces dejas el coche ahí con el warning y te vas andando hacia atrás y 3 o 4 kilómetros más abajo en la carretera ves una curva llena de cristales y dices, ostras, ahora lo entiendo. Claro, es que había cristales aquí, he pasado por encima de los cristales, esto ha pinchado la rueda. Perfecto, ya lo he entendido. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que volver andando hasta el coche, sacar el gato y cambiar la rueda. Digamos que el coaching se ahorra el saber por qué has pinchado. Oye, he pinchado la rueda, perfecto, ¿qué tienes que hacer? Párate, tienes rueda de repuesto, pon el gato, cambia la rueda y sigue circulando. Entonces va más enfocado a qué necesitas hacer ahora para solucionar la situación que tienes, que es cambiar la rueda. Evidentemente, si cada 10 kilómetros en esa carretera yo voy pinchando rueda, a lo mejor no me hace falta coaching, lo que necesito es decir, oye, ¿por qué estoy pinchando la rueda cada 10 kilómetros? A lo mejor el problema es, las llevo bajas de aire, están gastadísimas, me voy metiendo por encima de las cunetas todo el rato y voy haciendo cosas raras. Entonces tendré que buscar el porqué. Pero en muchas situaciones el coaching parte de que no es tan necesario encontrar las causas y los orígenes y justificar, ah, esto viene por esto, sino que tiene una teoría un poco más circular. A lo mejor viene por esto, más 1000 cosas más. ¿Qué más da encontrar la causa? Si tú sabes qué puedes hacer para cambiarlo
y esto que haces te sirve, hazlo y sigue adelante. Entonces yo te diría que algo que me gustó mucho también es que es una filosofía muy enfocada a la utilidad. O sea, no es esto es bueno o es malo, esto es útil para ti, esto te sirve o no te sirve. Si te sirve, adelante, hazlo. Si no te sirve, plantéate que tienes que cambiar. Pero no tanto, joder, ¿y por qué tengo yo esta creencia en mi cabeza? ¿Y por qué siempre me comporto así? ¿Quieres seguir comportándote así? No, vale, ¿qué tenemos que cambiar? Quiero saber por qué me pasa esto y esto de dónde viene y tal. Bueno, pues entonces a lo mejor hay otras disciplinas que te van a ayudar más a encontrar todo eso. Pero luego, aparte de esto, el coaching tiene 1000 líneas, ¿no? O sea, si nos metemos en coaching ejecutivo y en empresa, el coaching está muy enfocado para el desarrollo de habilidades. Sobre todo lo que te van a pedir cuando vas a trabajar en una empresa es, quiero que trabajes con esta persona para que mejore su comunicación, para que mejore su escucha, para que sea un mejor líder, para que desarrolle su asertividad o para que no sea tan agresivo, para 1000 cosas que son modificaciones de comportamientos, de conductas o desarrollo de habilidades. Y esta línea de coaching también es muy interesante, pero para mí se basa todo en lo mismo, ¿no? Al final es reconocer que algo que estoy haciendo no me funciona, aceptarlo y decir, bueno, ¿qué cosas tengo que cambiar? ¿Cómo pongo mi atención y mi conciencia en lo que estoy haciendo para hacerlo de manera diferente y obtener resultados diferentes? Increíble. Dentro de esto, como bien sabes, se puede aplicar a 1000 cosas. Oye, si es que quiero cambiar muchos aspectos de mi vida, pues vamos a ir enfocándonos en diferentes aspectos de tu vida. Si lo que quiero es desarrollar el hábito X, pues me voy a centrar en ese hábito. Qué curioso, porque el trabajo de sombra, por ejemplo, en la espiritualidad, o he de decir, la línea espiritual que yo trabajo es absolutamente fundamental, ¿no? Para detectar esas programaciones erróneas que tenemos dentro y desde ahí soltar energías que todavía tengo encima, ¿no? El típico caso de, yo qué sé, estoy cabreado con mi padre o con mi madre por lo que fuere del pasado, pequeño problema, lleva 20 años muerto y tú sigues enganchado, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, ¿cómo haces eso? O sea, me sorprende que en ningún momento se vaya al pasado a ver qué ha pasado ahí que puede rescatar, ¿no? O qué tapón tienes que resolver. No, quizás el coaching puede ir al pasado muchas veces a buscar recursos de la persona. Es decir, háblame de alguna situación que tú hayas vivido a lo largo de tu vida, que hayas tenido una situación parecida, ¿cómo la resolviste? ¿De qué tiraste? ¿Con qué recursos contaste? Pero va más a buscar recursos positivos o a buscar un poco lo que la persona lleva en su mochila. Y yo muchas veces se lo digo a los alumnos, decir, oye, pensad que cuando estéis trabajando con alguien, lo normal es que esta persona tenga 25, 30, 40, 50 años. Lleva 50 años viviendo, lleva 40 años viviendo, tiene un montón de recursos, no hace falta inventar nada. O sea, esta persona ha llegado hasta aquí y seguro que tiene un montón de recursos que no está utilizando, que podría utilizar, porque en muchos aspectos de su vida le está yendo muy bien, está funcionando, entonces vamos a rescatar qué tiene ahí y vamos a ver qué puede poner en práctica. Pero no tanto para buscar, como te decía, esa explicación de por qué me viene esto. Sí tienes que tomar la conciencia y darte cuenta de esto que estoy haciendo, este comportamiento, esta manera de reaccionar que tengo ante determinadas situaciones, no la quiero, no me gusta. Ahora, que viene de papá, viene de mamá, viene de que me llevaba fatal con mi hermano y esto me provocó tal, ¿qué más da? Para el coaching en este sentido es secundario. Qué curioso. Ya te digo que si hay alguien que te dice, no puedo, y el coaching no vale para todo tampoco, ¿eh? Es decir, ahí yo creo que hay que ser conscientes que no es una fórmula mágica que te va a resolver cualquier problema. Hay gente que le puede funcionar muy bien un proceso de coaching y hay gente que puede necesitar otro tipo de terapias, otro tipo de trabajos más profundos, cualquier otra cosa. Entonces, oye, si te funciona y te vale, adelante. Si no, tengo que ser honesto con el cliente con el que esté trabajando y decirle, oye, creo que no te estoy pudiendo ayudar, no noto ningún avance. Otra de las ventajas que tiene el coaching es que es un proceso muy corto. Normalmente estamos trabajando entre 8 y 12 sesiones con un cliente. Si tenemos sesiones semanales o cada 15 días, estamos hablando de 4 meses, 6 meses. Y si las sesiones son semana a semana, a veces un proceso de 2 meses y medio, 3 meses. Si tú no ves un avance en estos meses, no al final del proceso, si tú llevas 3 o 4 sesiones trabajando con alguien y no notas ningún cambio, lo más honesto es decirle, oye, no estamos funcionando, esto no funciona. A ti no te sirve, a ti no te ayuda y yo no tengo herramientas para ayudarte con esto. Quizás necesitas otro tipo de profesional. Entonces yo creo que lo más honesto es
hablar con el cliente y decirle, no estamos avanzando. El cliente lo va a saber, o sea, porque es que lo notas. Oye, esto me está sirviendo, me ayuda, voy avanzando, voy dando pequeños pasos hacia mi objetivo o sigo dando vueltas en círculo y no avanzo para ningún lado. Entonces, quizás tienes que buscar otro profesional. Qué guay. ¿Y casos contrarios? ¿Algún caso de éxito que digas, jo, este caso me acuerdo de alguien que estaba fatal y salió muy reforzado o alguna cosa de estas? Joder, de estos hay muchos y a veces hay gente que te dice, he conseguido más en 5 sesiones de coaching que en 2 años de terapia. Bueno, pues a lo mejor yo no creo que sea solamente el éxito del coaching, a lo mejor son los 2 años de terapia más 5 sesiones de coaching. O sea, probablemente en esos 2 años de terapia ha ido trabajando muchas cosas, pero es cierto que el coaching, digamos que mete una especie de sentido de urgencia, de tienes que hacer algo. No basta con que sigas dándole vueltas a tu movida, a tus historias. Si quieres cambiar algo, tienes que meterte, tienes que ponerte en acción, tienes que empezar a hacer cosas distintas. Y partimos de que el aprendizaje del cliente, o sea, el coach no le va a enseñar nada al cliente, el cliente va a aprender haciendo cosas. Y cuando se mete a probar algo y lo pone en práctica, puede ver si eso le funciona o si eso no le funciona. Y esto yo creo que es una de las claves, ¿no? ¿Quieres ver si estás cambiando algo? Tienes que meterte ahí, tienes que empezar a hacer cosas y vamos midiendo sesión a sesión qué evolución ha habido. Los clientes se van con un plan de acción que tienen que hacer esa semana. A veces ese plan de acción es reflexionar, es tomar nota, es hacer una lista de cosas. Cualquiera de estas tareas, de estas dinámicas que le pedimos, le ayudan a tomar conciencia, a darse cuenta de cosas. Y cuanto más información tiene alguien, mejores decisiones puede tomar. Entonces, vamos haciendo un trabajo para que vaya observando, oye, ¿qué pasa en estas áreas de tu vida con las que no estás contento? ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Qué cosas quieres cambiar? ¿Cuál debe ser el resultado que quieres obtener que ahora mismo no es? ¿Qué pasa si haces esto? Y es un proceso muchas veces de ensayo-error. El cliente empieza a probar cosas y vamos midiendo si le funciona, si mejora, si empeora, si se queda igual. Y si no funciona esto, habrá que probar otra cosa y luego otra y luego otra. Entonces, bueno, pues por ahí Lo que pasa es funciona. que me has abierto de repente 15 líneas de trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo pones orden en todo ese caos que de repente hablas? Bueno, caos relativo, ¿no? Es decir, haces un escaneo de la persona, de lo que tiene mal por dentro y de repente sales con una lista de 15 aspectos de tu vida que tienes que cambiar. ¿Cómo priorizas eso? ¿Cómo le das sentido? Bueno, eso es importante, además está bien que lo preguntes porque yo creo que aclara mucho. El coach no va a diagnosticar a nadie, no va a decir, oye, yo creo que lo más importante para María es que haga esto, para Javier es que haga esto otro, es el protagonista de cualquier proceso de coaching siempre es el cliente. Entonces el cliente normalmente llega al proceso con alguna idea clara de, oye, quiero trabajar en esto, quiero encontrar un trabajo que me llene más, que esté más alineado con mis valores, quiero mejorar mi relación con esta persona o con esta otra. Entonces vamos a partir siempre de los objetivos del cliente. Luego, por supuesto, hay una metodología y la metodología ayuda mucho a ordenar, ¿no? O sea, la primera pregunta es ¿qué quieres conseguir? Y vamos a enfocarnos mucho en cuáles son las metas del cliente. Es cierto que a veces el cliente, las metas que te pone, los objetivos que tiene, son muy abstractos. Este es el primer desafío del coaching, ¿no? Es conseguir que algo muy abstracto como quiero ser más feliz, quiero mejorar mi autoestima, quiero tener más seguridad en mí mismo, lo convirtamos en algo que sea concreto, específico, que se pueda medir y que podamos ver cuál es la evolución de la persona cuando entró el primer día y cuando sale del proceso de coaching. Que esto es una tarea que vamos haciendo sesión a sesión. Luego hay muchas dinámicas y muchas herramientas, desde la súper típica y conocida rueda de la vida, en la que representamos en un círculo las diferentes áreas de nuestra vida y el cliente autoevalúa cómo de satisfecho está con cada una de ellas, con lo cual pues decir, oye, pues la parte de pareja estoy en un 8/10, en la parte de trabajo estoy en un 4, en la parte de salud estoy en un 6 y a partir de aquí el cliente tiene también pues diferentes puntos de vista para decir, oye, viendo todo esto, ¿por dónde quieres que empecemos? Y va a empezar a tomar elecciones y decisiones sobre qué áreas quiere trabajar y vamos a empezar a trabajar por ahí. Pero es un proceso que va siempre de mano de las decisiones del cliente, en el que el coach no va a elegir, oye, creo que es más importante que hagas esto que esto otro, porque partimos de que el mayor responsable de la vida y el que mejor conoce la vida de alguien es uno mismo. No,
huyo mucho de estos coaches que ponen un poco de gurús, de no, espera, tienes que hacer primero esto, luego tal. Me parece peligroso tomar decisiones sobre la vida de alguien. Y sorprendente, sorprendente, porque toda esta metodología me suena muy diferente a lo que uno puede imaginar de un proceso, por ejemplo, con la psicología, ¿no? Siguiendo con el símil de antes. ¿Cómo se llevan ambas corrientes, la psicología y el coaching? ¿Hay intercambio o vais por líneas separadas o cómo? Pues mira, cuando empezamos había muchísimo, bueno, cuando empecé yo al menos, te hablo de años 2005, 2006, 2007, 2008, había mucho conflicto entre coaches y terapeutas o psicólogos, porque yo creo que entendían que estábamos siendo muy intrusistas, nos estábamos metiendo en una serie de competencias para las que no estábamos preparados. La carrera de psicología son 4 años, más los 2 de máster que tienen ahora. El coaching normalmente se estudia en 4, 5, 6 meses, depende un poco de la concentración de las clases, pero en 6 meses sale alguien con las herramientas suficientes como para poder empezar a trabajar como coach. Evidentemente, como en todo, he conocido coaches muy malos, igual que he conocido arquitectos muy malos, ingenieros muy malos, Claro. y coaches muy buenos, y psicólogos muy buenos y psicólogos muy malos. O sea, no creo tanto que un conjunto de conocimientos haga que una profesión sea buenísima y todos los que estén ahí sean muy buenos o no. Pero sí que es cierto que hubo una época en la que había bastante conflicto y había gente que dábamos una charla para explicar el coaching, psicólogos que venían un poco a boicotear la charla, diciendo es que sois unos intrusos y esto no lo podéis hacer y tal. Y sin embargo, luego esto fue cambiando y empezamos a tener muchos psicólogos formándose en coaching. Entiendo que con una visión mucho más amplia de, oye, yo ya estoy trabajando con una serie de herramientas, una serie de dinámicas y una metodología y unas teorías que vienen de determinadas líneas, como puede ser la cognitiva conductual, que es la que más se trabaja aquí en España, por lo menos la que más he enseñado, pero entiendo que el coaching tiene un enfoque que me puede ayudar y me puede acompañar. Ahora mismo, a día de hoy, tenemos dentro del claustro de profesores del instituto 2 psicólogas clínicas que trabajan haciendo coaching y trabajan haciendo terapia dependiendo de las necesidades de su cliente y que enseñan coaching. Entonces, más adelante, la Universidad de Psicología, al menos sé que en Madrid, sacó un título que era psicólogo coach. Solamente lo podían estudiar, porque si quieres apuntarte seguro tienes que ser psicólogo, ¿no? Pero era un poco como, bueno, empezaron a aceptar que el coaching era una disciplina que tenía una serie de herramientas y unas dinámicas que podían ser útiles también incluso para los psicólogos. Entonces yo creo que a día de hoy está un poco más integrado. Seguro que encontramos psicólogos que dicen que esto es una aberración y que no se puede hacer coaching, pero hay algo que también es muy importante y de diferenciar y de entender. El coaching jamás va a trabajar con gente que está diagnosticada de cualquier tipo de trastorno mental. Es decir, no vamos a trabajar nunca con una persona que tiene depresión, un TOC, un trastorno bipolar. Cualquier tipo de enfermedad psicológica la tienen que tratar psicólogos, psiquiatras o profesional médico. Nosotros no. El coaching, entre comillas, trabaja con gente que está sana. Y digo entre comillas porque, bueno, hay que tener en cuenta cuánto de sano estamos cada uno de nosotros. Pero si alguien llega a tu consulta y te dice, oye, mira, es que estoy con pensamientos suicidas, jamás podríamos trabajar con nadie de estos. Lo único que puedes hacer es derivarlo a un profesional o incluso con fobias, de tengo una fobia, me dan ataques de ansiedad, de pánico, no puedo moverme. No podemos trabajar con este tipo de profesionales. Ahora, hay un amplio abanico de gente que se puede beneficiar muchísimo del coaching porque tenga otro tipo de objetivos, porque quiera mejorar sus relaciones, su comunicación, su seguridad en empresas, que a lo mejor no hace falta que vayan a un psicólogo y que eso lo pueden trabajar perfectamente con un coach. Qué bueno, qué bueno. Bueno, antes lo has pasado un poco de soslayo, pero claro, recopilando o resumiendo un poco lo que hemos hablado hasta ahora, llevas más de 20 años en todo esto, además has montado tu propia escuela, has visto tanto en empresa como en persona individual la evolución del coaching a lo largo de estos años, entonces, siendo el coaching algo tan joven, ¿no? O sea, estamos hablando de una disciplina que llevará aproximadamente 25 años, ¿no? Es el... Bueno, aquí en España, Aquí en en Estados España. Unidos Estados Unidos y Canadá empezaron aproximadamente en los años 80, con lo cual ya lleva casi 45 años y es cierto que en estos 45 años cada vez ha habido más coaches, se ha ido desarrollando más, se aplica tanto al life coaching, al coaching personal para particulares que dicen, oye, voy a contratar un coach para que me ayude a esto, otro. En Estados Unidos, que quizás de las líneas de coaching que existen es la más directiva,
se ha ido especializando más. Entonces tienes coaches para mayores de 40 que se han divorciado, coaches para mujeres solteras que son del tipo tal y que quieren trabajar en este área, coaching para empresarios jóvenes que no sé qué. Entonces, bueno, pues han ido especializándose mucho y han salido mil historias. Pero lo que es cierto es que después de 45 o 50 años es una profesión que sigue súper vigente y sigue creciendo. En España es verdad, llevamos pues, quizás 25 años desde que se empieza a hablar de coaching y en un principio eran empresas norteamericanas o multinacionales las que se empezaban a abrir. Yo creo que a día de hoy el coaching está aceptado ya como una herramienta dentro de las empresas de desarrollo de liderazgo muy grande, de desarrollo de capacidades y a nivel particular también se está empezando, yo creo que a hacer mucho más popular el, oye, pues estoy trabajando con mi coach para estos temas o para estos otros. Es verdad que sigue habiendo confusión, porque incluso tú vas a un gimnasio y todos en la camiseta, en los gimnasios de entrenamiento personal, te ponen la camiseta de coach y se sigue teniendo esta idea del coach es alguien que me va a entrenar y sí hay un entrenamiento, pero no es una cesión de conocimiento de lo que el coach sabe al otro, como puede ser en un gimnasio. Oye, soy entrenador personal y te digo qué ejercicios tienes que hacer, con qué frecuencia y te estoy diciendo qué tienes que hacer. En el coaching personal o en el coaching ejecutivo se entiende que el que posee el conocimiento es el cliente o el coachee. Y el coach lo que hace es hacerle preguntas para extraer el conocimiento y ayudarle a que ordene qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y cómo se puede poner en marcha para conseguir sus objetivos. Bueno, el coachee, por aclarar, es la persona que está haciendo la terapia de coaching, ¿no? Por decir una La que manera. recibe coaching se suele llamar coachee o aquí en España hablamos de cliente. No hablamos de paciente, a diferencia de la psicología, porque entendemos que hablamos más de cliente porque es una relación profesional, no tanto de terapeuta-paciente. Qué bueno, qué bueno. Y quizás también puede subir el nombre de coacheado, ¿vale? Cuando hablamos en Latinoamérica se habla del coacheado y del coach. No coacher, que también alguna vez lo hemos leído por ahí, que te raya, ¿no? Como los coacher están haciendo un trabajo, esta manía que tenemos de ponerle ER a todas las palabras inglesas y Sí, decir, sí. pues el coach y el coacher, ¿no? Pues por aclarar, coach, coachee o coacheado, y normalmente hablamos de mi cliente y mi coach, y ya está. Mm. Pues que claro, habéis elegido una palabra tan genérica, porque claro, antes de que existiera el coaching, ya había el entrenador de toda la vida de la Claro, high school, era el coach, ¿no? Y lo sigue siendo, claro, o sea claro. que, claro, o Sabes que sea, hay una anécdota que dicen que cuando llegó el coaching aquí a España, alguien preguntó a la Real Academia qué palabras podían utilizar para no utilizar el anglicismo esto del coaching. Y creo que la Real Academia Española les dio dos palabras. Una era adiestramiento wow. y la otra era algo así como sí, amaestramiento. Algo así. Dos palabras horribles. Decir, no, mira, vamos a seguir llamándolo coaching porque si no va a ser mucho peor, ¿no? Y Ya me así, imagino con, sí, con aparatos y fustas para que la gente siga por su camino. Bueno, vámonos entonces al otro lado de la balanza. Vamos a hablar un poquito de cómo el coaching se solapa con la espiritualidad, por ejemplo. Ujú, Ya con tus palabras quito directamente el tema de la religión, ¿no? En el sentido de que la religión quizás es un camino más dogmático, donde yo te digo lo que tienes que hacer, incluso tienen estas cartas, ¿cómo se llaman? Los dogmas de fe, ¿no? ujú. Vamos a dejarlo en la espiritualidad. ¿Qué notas tú de diferente o de similar con cualquier tradición espiritual que esté basada en el empoderamiento del individuo, ¿no? Es decir, no que tenga que seguir a una fuerza externa, sino que busque su camino interior. ¿Hay similitudes? ¿No tienen nada que ver? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que el coaching también, dentro de las fuentes que te decía antes, mucho de la filosofía, de la psicología, hay otra que no te he comentado, que es toda la parte de budismo y del zen, Claro. ha influido muchísimo en el coaching y hay muchos puntos en común que, desde mi punto de vista, se parecen bastante y tienen mucho que ver, ¿no? O sea, esto el observa al pensador, observa esta persona que está mirando, salte de ti, observa quién eres, decide, escucha tus pensamientos. Todo esto tiene mucho que ver con tomar conciencia y yo creo que también en parte con todas estas ideas del zen y del budismo que creo que están ahí, pero desde un punto de mucha libertad también, ¿no? Es decir, elige quién quieres ser, en quién te quieres convertir, cómo quieres vivir tu vida, qué tipo de valores quieres seguir.
bajo ningún tipo de imposición de estos son los correctos y estos son incorrectos, sino, oye, ¿qué es lo que quieres? ¿Bajo qué valores quieres vivir? Y cómo puedes tomar tú esas decisiones. Entonces, creo que sí que tiene una parte muy interesante de observar o de hacer de observador de quién eres y de cómo te comportas. Y por otro lado, hay muchas prácticas que yo creo que son muy necesarias para ejercer como coach, ¿no? Pues desde este estar aquí y ahora, quitarte máscaras y estar presente escuchando al cliente y salir un poco de tu rollo mental y de los relatos que nos estamos contando continuamente, ayudar a que el cliente sea consciente de esto y los pueda manejar o controlar o gestionar de alguna manera, y como coaches nosotros estamos en la obligación de estar escuchando de una manera presente aquí y ahora lo que el cliente está contando y no estar en nuestras historias mentales y proyectando continuamente. Entonces creo que también cuando tú te metes en una profesión de coaching estás obligado a trabajarte un poco a ti mismo para que lo que entregues a alguien esté lo más limpio posible y no vayas ahí con 1000 cargas y 1000 mierdas de estas que todos llevamos. Bueno, a lo largo de los años obviamente hemos tenido mucha interacción sobre este tema, ¿no? Desde mi punto de vista, igual es erróneo y de ahí la pregunta, el coaching se centra mucho en el plano mental, ¿no? El comprender dónde estás, escoger valores, pero todo es un trabajo mental y de posicionamiento lógico, entre comillas lo de lógico, ¿no? Ujú. Y por supuesto entiendo que también habrá, pues obviamente bajará al plano emocional, ¿no? Porque ese es como muy Sí. obvio. Es decir, yo estoy mal, me encuentro mal, etcétera. Eh, pero ¿qué pasa con el plano físico y energético, por ejemplo, ¿no? O sea, en mundo interior, por poner un símil, tenemos un esquema muy sencillo. Hay una parte de difusión pública, bueno, pues para que la gente reflexione, pero ya el trabajo en sala, es decir, lo que yo llamo ya ponerse al trabajo de verdad. Tenemos los debates de tribu donde movemos esa parte mental, pero luego tenemos las meditaciones de tribu donde trabajamos toda la parte energética, la parte física, la parte de respiración. Entonces, si nos volvemos al coaching, ¿cómo cubre el coaching ya la parte más densa, la parte más física, emocional? Y no sé si espiritual, pero igual lo espiritual se queda un poco fuera del rango de esta pregunta, ¿no? La parte física, Sí. ¿cómo? A ver, yo creo que hay 3 pilares que son los fundamentales que en coaching trabajamos, que es el conjunto de creencias y de pensamientos, que es puramente mental, ¿no? Es todo esto que nos estamos contando, pero tenemos muy claro que todo lo que tú te estás contando te está afectando emocionalmente. Es decir, si yo me estoy diciendo todos los días, vaya mierda de vida llevo, vaya mierda de persona soy, esto es agobiante, esto es horrible, efectivamente esto me va a provocar un impacto emocional y las emociones van a estar ahí totalmente como consecuencia de mis pensamientos, ¿vale? Con lo cual aquí vamos a trabajar una parte de pensamientos, de creencias, una parte emocional y con toda esa gestión emocional, que el coaching también entra mucho en esto, es decir, oye, si hay una serie de emociones que no estás sabiendo gestionar, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo puedes trabajarlas? Y aquí se apoya mucho, bueno, yo creo que de diferentes herramientas, pero entre ellas trabaja mucho con programación neurolingüística, ¿vale? Que entra más a trabajar directamente sobre la emoción. Se trabaja desde la creencia, se trabaja desde la emoción y luego el tercer pilar, que podemos decir, pues esto, racional, emocional y el tercer pilar son los comportamientos, ¿vale? Son las acciones, qué es lo que estás haciendo. Entonces, este es el triángulo, yo diría, más básico de coaching. Creencias, emociones, comportamientos que derivan en hábitos y los hábitos derivan un poco en lo que vamos haciendo en nuestro día a día y en nuestra vida. La parte corporal se puede trabajar desde la parte de comportamientos, se puede trabajar desde la parte de emociones, porque hay muchas dinámicas y muchos ejercicios que implican lo corporal también, o incluso a lo mejor una dinámica para un cambio de creencias. Se trabaja desde el movimiento de la persona. Es decir, oye, vete poniéndote en diferentes posiciones, vamos a calibrar qué le está pasando a tu cuerpo como coach, estás observando qué cambios hay en la persona cuando se cuenta una serie de cosas, cuando se cuenta otra serie de cosas, ejercicios tipo Gestalt de cambio de posiciones, de cambio de sillas, en los que se van poniendo un sitio y en otro, y el coach tiene la función también de estar observando qué le pasa al cliente y hacer de espejo y devolverle, oye, estoy viendo que te das cuenta de cómo ha cambiado tu respiración, cómo ha cambiado tu postura, la tensión que tenías en los hombros, todo esto lo vamos trabajando también.
Hay líneas de coaching que trabajan mucho la corporalidad, como el coaching ontológico que viene de Chile y Argentina. Tiene muchas dinámicas y muchos ejercicios que tienen que ver con corporalidad, con incluso dinámicas de teatro para ver cómo moviendo a la persona le puede provocar cambios por ahí. Y quizás la parte espiritual es la que yo creo que se toca menos o se puede tocar dependiendo de pues, un poco de lo que el cliente también esté dispuesto a trabajar, pero no es algo que vayas a entrar directamente en cuestionar la espiritualidad del cliente o hasta qué punto está entrando o no, a menos que alguien esté muy enfocado en, oye, yo trabajo desde aquí. Pero en general lo que va a tocar más va a ser estos 3 planos, o sea, creencias, emociones, comportamientos y dentro de comportamientos sí la parte física y corporalidad. Por supuesto, ejercicios de respiración, de meditación, visualizaciones, todo esto se pueden integrar muy bien en el coaching. Una de las cosas que a mí me gusta del coaching es que es un marco que te permite trabajar con un cliente y dentro de esas herramientas que tú trabajas puedes incluir muchas cosas que tú hayas estudiado por otro lado, que conozcas. Desde técnicas de terapia breve que puedes meter en un ejercicio y que pueden venir muy bien. Técnicas de hipnosis ericksoniana. Bueno, hay muchas maneras de ir trabajando y de aplicar dentro de una visualización un trance hipnótico. Bueno, se pueden hacer muchas cosas de estas dependiendo de la formación que tenga la persona. Pero sí que te permite que tú sigas estudiando otras herramientas, pues, no sé, técnicas de EFT, de Emotional Freedom Techniques, de estas de tapping, también se utilizan en procesos de coaching cuando la persona está muy bloqueada a nivel emocional. Entonces, depende de tu amplitud de miras, puedes meter más o menos cosas en el coaching. Es cierto que yo creo que el coaching más purista es muy racional, ¿no? Estamos trabajando a un nivel muy mental, pero creo que todos tenemos claro que si no consigues que el cuerpo se involucre, que la persona conecte con sus emociones, no va a haber cambio, ¿no? Puedes tener una conversación muy racional con una persona durante 6 sesiones, pero como esta persona no toque sus emociones y no empiece a hacer cosas, no va a haber ningún cambio real ahí. Puede haber un cambio Interesante. teórico y mental. Pero sí, yo creo que por eso te decía que creo que es muy complementario con más cosas. O sea, no es, oye, coaching y ya está, lo cubrimos todo, ¿no? Aquí trabajamos desde aquí, que puede venirle muy bien a personas que a lo mejor tienen más dificultades para entrar en otro tipo de trabajos, porque desde la parte mental y decir, oye, yo no voy a ver a mi gurú, a mi terapeuta, a mi chamán, no, voy a ver a un coach, queda como muy formal, está muy bien visto, y luego a lo mejor con tu coach pues puedes trabajar ya otro tipo de cosas o te puede abrir a que de repente la persona diga, joder, pues me voy a meter a estudiar una constelación familiar o ya nos metemos en otros ámbitos, ¿no? Es un poco una puerta de entrada, yo creo que para seguir trabajando y profundizando. Sin duda. Lo de constelación familiar, aquí hemos hablado muchísimo de constelación familiar y de psicodrama también, ¿no? Que decías antes, vamos a crear un pequeño teatrillo, ¿no? O sea que en realidad cualquier herramienta es buena si persigue los propósitos que se están buscando en ese proceso, ¿no? Exacto. Y siempre que el coach esté formado en ese tipo de herramientas. Es decir, una formación en coaching no te forma en psicodrama, no te forma en constelaciones, no te forma en técnicas de FT. O sea, puedes ver, no te forma en programación neurolingüística, puedes ver diferentes herramientas que vamos a integrar dentro del curso. Y vamos a decir, oye, esto viene de la programación neurolingüística, pero es muy normal que cuando acabes una formación de coaching digas, oye, pues la siguiente me voy a formar en PNL, me voy a formar en esta otra herramienta, en esta otra. Y luego ya yo creo que a medida que tú vas trabajando, evolucionando, formándote en otras cosas, cada uno le da un estilo probablemente más personal al coaching que hace. Pero te gusta más meterte en determinadas áreas, utilizar dinámicas que otras personas no utilizan. Pero yo he conocido mucha gente que, aparte de, digamos que quizás coaching y PNL es una combinación bastante habitual, pero he conocido gente que trabaja también desde la parte de constelaciones con coaching. Son trabajos muy potentes y toda la parte sistémica es muy interesante también trabajarla desde el coaching. Bueno, Ya, pues todo sistémica, esto fundamental, entra. fundamental. Qué bueno, qué bueno. Y eso al final en el día a día, ¿en qué redunda? Es decir, yo soy yo antes del coaching, yo soy yo después del coaching. ¿En qué se va a notar eso en mi día a día? Bueno, pues yo creo que depende un poco de los objetivos de la persona. Yo lo que he visto
a nivel general es que la gente sale con una sensación de tener un poco más de agencia o de capacidad de responsabilizarse de su vida. O sea, muchas veces entramos en momentos en los que funcionamos un poco como víctimas de, joder, es que mira lo que me ha pasado y me pasa esto y me pasa lo otro y pobre de mí y qué difícil es todo. Y yo creo que el coaching te obliga a tomar conciencia de que si no te gustan las cosas como están, tienes que empezar a hacer cosas, tienes que empezar a cambiar cosas, tienes que revisar programas que podamos tener y poner otros nuevos en marcha. Yo creo que todos llevamos un montón de mapas en la cabeza y esto, algo que a mí me apasiona los últimos años es estudiar la parte de la neurociencia que explica el comportamiento humano y que estamos metiendo también en los cursos. Es decir, los 6 primeros módulos que damos en el programa tienen mucho material de neurociencia aplicada porque creo que si estamos trabajando con personas necesitamos entender cómo funcionan sus cerebros. Y ahora mismo la neurociencia está sacando un montón de estudios súper interesantes sobre cómo funcionamos, a dónde nos vamos, todos los mecanismos estos de piloto automático en los que entramos un montón de veces. Entonces, tener la capacidad de poder explicarle a los clientes cómo funciona su cerebro, en qué programas nos metemos, cuál es la tendencia, hacia dónde vamos cuando lo dejamos un poco suelto y qué cosas pueden hacer y cómo pueden hacer para facilitar el aprendizaje, el cambio de hábitos, la gestión emocional, por qué en determinadas situaciones se disparan y reaccionan con un secuestro de la amígdala que no saben ni por qué han actuado así y a los 10 años dicen, joder, ¿cómo he hecho todo lo que he hecho y no me di cuenta de nada? O sea, ayudarles a entender todo eso creo que es una herramienta potentísima. Y desde ahí se pueden trabajar muchas cosas también, desde este conocimiento de cómo funciona el cerebro. No, eso en todos. Fíjate en el marketing también, ¿no? Todo el neuromarketing con el cerebro reptiliano que toma las decisiones, cuál es el lenguaje del cerebro reptiliano, si le gusta el contraste, la narrativa. O sea, ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Mucha tela, mucha tela. Entonces, sí, un poco por lo que decías, yo creo que cuando la gente empieza a entender cómo funciona, ya sea porque han entendido cuáles son los mecanismos habituales de su cerebro, cómo se va a actuar bajo patrones inconscientes, cuando empieza a entender todo eso y se da cuenta que tiene la capacidad de, poniendo atención, empezar a cambiarlo, creo que hay un cambio muy importante en toda tu vida, ¿no? Es decir, es como si me dan un mando con el que puedo empezar a manejar mi vida en lugar de estar pendiente de, es que me ha hecho esto esta persona en el trabajo y entonces me siento fatal. No, ojo, no le des el mando de cómo te sientes tú a ese señor del trabajo, sino recupéralo, ¿no? Vuelve a gestionar tú tus emociones y si te mira mal, no le des el poder a esa persona para que te tenga amargado una semana porque te ha mirado mal en el trabajo o porque tu jefe no te valora como tú crees que debería valorarte, ¿no? Es como, yo creo que puedes recuperar un poco el poder de gestionar mejor tu vida y para mí eso me parece que es un regalazo, ¿no? O sea, Eso es, desde luego, esa es la recordarte que puedes promesa. elegir. Claro, 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 sin duda, sin duda. Vamos, ahí, esa es la promesa base del mundo interior. O sea que ahí estamos en la misma página, ¿no? ¿Y Claro. crees que es posible en la sociedad que vivimos hoy, que no sé cuál es, ahora me contarás cómo la ves tú, ¿no? Pero se puede lograr eso de tener una vida plena, una vida responsable, entendiendo por responsable con la habilidad de dar una respuesta, ¿no? Es decir, no tanto tú eres el culpable, sino que yo tenga herramientas que me... ¿Es posible a día de hoy lograr una vida así? ¿O el sistema nos tiene totalmente fagocitados? Yo creo que se puede y creo que tenemos muchísima suerte de vivir en un país como España, a pesar de todo lo que puede tener España, por la libertad que tenemos, en el sentido de que evidentemente no tiene la misma suerte alguien que nace en el Congo, en una tribu, y que le dices, joder, pues que asuma la responsabilidad de su vida y que haga lo que quiera. Bueno, pues creo que las condiciones en las que nacemos impactan muchísimo y nos afectan muchísimo a la capacidad que tenemos de hacer cosas, pero creo que estando en una sociedad como la que estamos, con infinidad de opciones para elegir, se puede hacer muchas cosas y se puede vivir una vida que por lo menos satisfaga a cada uno. O sea, no sé si la vida correcta es ser el súper directivo de una compañía y ser el miembro del comité de dirección, tener un coche espectacular, una casa muy buena, mandar a tus hijos a estudiar a Estados Unidos. No sé si ese es el modelo, que entiendo que para algunas personas lo será y me parece perfecto,
pero creo que nos tenemos que hacer responsables de qué es lo que nos hace feliz a nosotros. Si es ese modelo, vete a por ese modelo. Si no es ese, vete a por otro modelo distinto e intenta ver. Realmente yo creo que el tema está en hacerte preguntas. De ¿qué te da la felicidad? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Estás más a gusto estando en una ciudad, viviendo en el centro y estando en la zona más chic de esa ciudad porque sales a la calle y te encanta? Fenomenal, vive eso. ¿Prefieres estar en un pueblo, en el campo y salir a dar paseos por la mañana? Vive eso. O sea, yo creo que eso sí tenemos esa capacidad. No digo que sea fácil, pero creo que podemos elegir y dirigir nuestros objetivos a quiero conseguir esto en mi vida. No creo, o sea, creo que ha hecho mucho daño a la frase esta de si quieres puedes, o sea, creo que es lamentable porque hay muchas cosas que puedes querer y no puedes, y creo que estas tazas de si quieres puedes, vete a por ello y tal, hay que verlas con mucho cuidado, pero sí que creo que si queremos cosas tenemos que ir a por ellas y tenemos que al menos luchar por ellas e intentarlas. Yo sí tengo esperanza en que se puede vivir una vida más o menos, no sé si totalmente perfecta, porque siempre va a haber circunstancias que no elegimos y que nos van a llegar, pero sí una vida responsable, en la que puedes responder siempre a qué es lo que me está pasando, qué tengo que hacer aquí o qué creo que debo hacer y hacia dónde tengo que ir. Y tiene mucho que ver para mí con vivir de una manera alineada con tus valores, renunciando a lo que tengas que renunciar, ¿eh? Que esto a veces es lo que no queremos, ¿no? Quiero todo esto y quiero todo esto y quiero todo esto, pero no quiero renunciar a nada. No. O sea, si quieres esto, tienes que renunciar a otras cosas. Entonces, yo creo que a veces el problema es eso, es no estar dispuestos a pagar el precio que tienes que pagar a veces por elegir cosas que no son las que todo el mundo quiere o las que todo el mundo le gustan o las que aparecen en el catálogo, en el álbum de cómo hay que vivir, ¿no? Porque creo que luego muchas veces, si vivimos de acuerdo a eso, probablemente tampoco encontramos tanta gente feliz ahí. El otro día escuché un vídeo en no sé dónde fue, en Instagram o en Twitter o en no sé dónde, o alguien que le hacía una entrevista, 3 preguntas muy estúpidas a una chica de tener 14, 15, 16 años, le preguntaba, ¿qué es lo más importante de la vida? Y decía, cuantos más seguidores tengas, mejor en las redes, tal. Y el dinero, mucho mejor tener seguidores que tener dinero. Y lo siguiente más importante, tener muchísima ropa. O sea, me pareció tan decir, ostras, pobre. O sea, una niña de 16 años que su modelo perfecto era mayor número de seguidores en redes, la mayor cantidad de ropa posible y otra cosa que no se me quedó porque era como que estaba fuera de... Pero si esto es... Sí, o sea, decir, me sorprendió muchísimo. Dije, ostras, que a lo mejor, como todo lo que sacan en las redes, es un personaje atípico que lo han sacado ahí, pero no sé si es tan atípico, ¿no? O sea, me da un poco de miedo pensar que hay mucha gente moviéndose por ese tipo de cosas porque brillan y un poco como las urracas, ¿no? Brilla, voy a por ello, lo cojo y luego me doy cuenta que no vale para nada, pero creo que hay opciones de vivir de otra manera y que hay que pagar el precio si quieres intentarlo. Sí, pero sí, que se puede gestionar mucho mejor cómo estamos y hacernos un poco responsables de qué tipo de pensamientos tengo, cuáles son las emociones que más vivo y dónde me quiero mover y qué hábitos quiero tener en mi vida. No sentirnos, a pesar de la influencia de todo el entorno, que es grandísima, pero no sentirnos como marionetas que nos maneja todo lo demás. O sea, creo que se puede. Bueno, 20 años de trayectoria ya es un tiempito. Ya es casi, podríamos decir perfectamente una generación, ¿no? ¿Cómo han cambiado los clientes? Te voy a decir particulares porque supongo que los de empresa, y ahora me corriges si me equivoco, pues han seguido más una línea, ¿no? Pero ¿cómo ha cambiado alguien privado que te venía hace 20 años a pedir coaching a alguien que te venga hoy? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Ha evolucionado? ¿Qué ha pasado ahí? Pues, mira, yo creo que ha habido yo sí, al menos dentro del mundo del coaching, ¿eh? No sé si en el resto de la sociedad se ha visto, pero creo que hay una mayor preocupación por vivir de una manera más alineada con lo que te importa y con tus valores. Al menos en coaching personal es lo que yo me encuentro. En cuanto a alumnos de la escuela en estos 20 años, también ha habido un cambio muy grande. O sea, al principio, cuando empezamos, venía muchísima gente muy enfocada a coaching
ejecutivo, coaching en organización. Había mucho más hombre que mujer en los cursos de coaching y eso ha pegado un giro bestial. O sea, ahora mismo yo creo que en el coaching estamos un poco de algo muy parecido a lo que pasa en todas las profesiones de ayuda o terapéuticas, que quizás son más femeninas que masculinas, en el sentido de que hay mucho más mujer que hombre y que es, bueno, es una profesión de ayuda y de... Entonces, en los cursos normalmente que tenemos hay un número mucho más alto de mujeres que de hombres. Te hablo a lo mejor un curso de 16 personas, pues tenemos a 5 hombres y a 11 mujeres, o sea, exagerado. Y he notado que la mayoría de la gente que al menos llega a nuestra escuela está llegando más por temas de, puede ser un cambio de profesión, quiero dedicarme al coaching, pero mucho más enfocados a coaching personal, a coaching más de relación que para meterse en un enfoque muy ejecutivo, muy organizacional, muy de empresa. E incluso la gente que estoy trabajando en coaching ejecutivo en empresa, mucho de lo que he trabajado en los últimos procesos iba más relacionado con intentar equilibrar vida profesional y vida personal, con buscar este equilibrio no solo de cómo soy más productivo, cómo consigo más mis objetivos como tal, sino cómo puedo vivir todas las exigencias del mundo ejecutivo, lo que me están pidiendo, y además poder llevar una vida más o menos equilibrada. O sea, no me quiero enfocar 26 horas de las 24 que tengo al mundo profesional y ejecutivo. Necesito meter una parte para estar con mis hijos, para tener tiempo para mí, para poder salir a hacer un viaje y esta parte yo antes no me la encontraba tanto en empresa. O sea, creo que la gente o las organizaciones están empezando a entender la importancia del equilibrio. Y algo me sorprendió trabajando con una multinacional este mismo año, a principios de año, es que la mayoría de las personas estaban buscando encontrar este equilibrio y la dirección de recursos humanos, la instrucción, entre comillas, que me daba es ayúdales en lo que quieran para estar mejor. O sea, no era tanto como otras veces que tienes procesos que dicen, tiene que delegar mejor, tiene que gestionar mejor su tiempo, tienes que conseguir que sea un mejor líder. No, ayúdale a estar mejor. O sea, ¿qué necesita para no tener estos niveles de estrés, estar más relajado, encontrar momentos para vivir su vida? Porque al final yo creo que los procesos tienen que buscar que la gente aguante en un trabajo un tiempo lo suficientemente largo como para que no se queme en 2 años o en 3 años. Y a veces las empresas demandan y demandan y demandan y la gente se quema. Y cuando se queman, se van o se acaban o salen de allí o no pueden más. Entonces las empresas yo creo que se están dando cuenta de esto y están invirtiendo en ayúdales a estar un poco mejor para que estén más equilibrados y pueden aguantar más tiempo. O sea, al final sigue siendo un objetivo empresarial de, oye, quiero a este tío que es muy bueno, a esta chica que es muy buena y quiero que me aguante mucho tiempo en la empresa. Entonces, si tiene que bajar un poco y tiene que encontrar espacio para tener una vida personal además de la del trabajo, lo aceptamos y nos interesa, échales una mano. Entonces, son procesos que son muy agradables de trabajar porque les permiten, dentro del ámbito ejecutivo, elegir en qué áreas quieren trabajar y cómo quieren gestionarlo. Y bueno, es una manera de no disfrutar solamente de procesos de coaching personal en los que la persona puede elegir, sino que cada vez me estoy dando cuenta más que las empresas les están permitiendo a los empleados elegir en qué quieren utilizar estas sesiones de coaching para mejorar su vida. Qué bueno. Eso sí que es una novedad, ¿eh? Desde luego, yo ya me retiré del mundo corporativo, pero esto no existía antes ni de lejos, vamos. Como tú y yo lo hemos vivido, ¿no? Bueno, antes decías que teníamos mucha suerte de vivir en España por la capacidad o la libertad que nos ofrece potencial, ¿no? Nuestro estilo de vida. La pregunta es muy sencilla. Vamos a hablar de la sociedad española, ¿no? Porque quizás es la que conocemos tú y yo, Sí. pero si quieres compararla con otras también. ¿Vivimos en una sociedad sana, tú crees? O más allá de los problemas que tiene, pero ¿crees o no? Yo creo que no. Yo creo que la pandemia fue un momento en el que la parada obligatoria que hizo mucha gente, probablemente a bastante gente la despertó, ¿no? Fue como, espérate, date cuenta de cómo has estado viviendo y yo creo que hubo una crisis importante y que todavía estamos viviendo las consecuencias de ese parón
de ir en la rueda del hámster corriendo sin parar y de repente te paran y dices, ostras, ya te dicen, vuélvete a subir a la rueda del hámster. Y dices, espera, que a lo mejor hay otras cosas y hay otras historias. Y yo creo que si cogemos estadísticas, está claro que no es una sociedad sana porque cada vez hay más problemas mentales, más depresión, más ansiedad. O sea, no estamos haciendo bien las cosas por ahí. Aún así, tengo fe porque creo que la gente está empezando a intentar ver cómo se baja de ahí. No todos, ¿eh? Hay un porcentaje de gente que está intentando bajarse de esa rueda e intentar un poco lo que te decía, equilibrar su vida y decir, oye, esto me da esto, pero necesito otro tipo de cosas en mi vida. No creo que sea una sociedad sana, pero no creo que sea en España, ¿eh? Creo que es a nivel primeros mundos, da igual, toda Europa, Estados Unidos, creo que seguimos muy enfocados en un motor de adquirir, de ganar más, de poder, de seguir creciendo y estamos muy enfocados en estar por encima de los demás y nos perdemos de otras cosas. Pero aún así creo que estando en este primer mundo, entre comillas, somos muy afortunados, comparado con otras situaciones que son muchísimo más horribles que las que tenemos nosotros. Entonces, creo que tenemos opciones de cambiar las cosas si no nos gustan. Y creo que hay otros países y otras personas que no han tenido la suerte de tener las mismas opciones que tenemos nosotros. O sea, creo que tenemos mucha libertad para elegir, a pesar de lo que podríamos hablar de programación, de educación, de todo esto. O sea, si podemos despertar un poco, tenemos esas opciones y tenemos esas maneras de salir de ahí y de hacer otras cosas. Despertar. ¿Despertar a qué? ¿A qué quieres hacer con tu vida? No seguir el modelo o el patrón de... Mira, yo recuerdo cuando uno de los primeros viajes que me hice yo solo con una mochila, que me fui a Guatemala y a Honduras, yo ahí me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Porque este viaje lo hice con 27 años y yo hasta ese momento había estudiado en el colegio, había acabado el colegio, había hecho una carrera, que era lo que se supone que había que hacer, había acabado la carrera, había hecho la prestación social sustitutoria, que ahí sí que no podías elegir, era eso o irte a la mili. Bueno, pues elegí entre las dos opciones. Tenía una relación con una pareja, tenía a mi novia. Me faltaban dos cosas para cumplir un poco con todo lo establecido, que era casarme, comprarme una casa, tener una hipoteca y trabajar hasta que me muriera y jubilarme. Y de repente, Bueno, en ese viaje... Está el hijo, el árbol y el libro, ¿no? También. Hay que tener un hijo. Sí, pero bueno, había tiempo para eso, ¿no? Estaba por ahí, pero estaba casi programado. Y recuerdo que cuando me fui a ese viaje y me encontré con gente que vivía en otros países y hablaba con ellos, me llamó muchísimo la atención porque como que se habían saltado el modelo que yo me había creído desde pequeño, ¿no? Me habían contado que esto era así y, bueno, pues iba siguiendo los pasos. Y recuerdo que me encontré con gente que me decía, no, pues yo tengo 27, 28 años y tal, y lo que hago es que trabajo 6 meses, ahorro dinero y viajo otros 6 meses. Ostras, este modelo nadie me lo ha contado, que se puede hacer así. Y otro, recuerdo un argentino que me crucé y que me dijo que había estado ahorrando dinero, tenía 30 y pocos años, y había estado ahorrando dinero y había decidido viajar sin coger aviones desde Argentina hacia el norte. Yo me lo encontré ya en Honduras y se guardaba el dinero para cuando llegara al punto último ya se cogía un billete de avión y se volvía. Pero llevaba 6 meses viajando, ¿no? Y ahí te contaban, ¿y qué días de vacaciones tienes? Pues 2 semanas porque enseguida tengo que volver a mi empresa, a trabajar otra vez, me he escapado en verano, tal. Y esta decía, no, llevo 6 o 7 meses viviendo y cuando llego a un sitio y me gusta, vivo aquí, trabajo aquí un tiempo. Ahora mi plan, dice, estuve un año en el sur de Argentina, en la Patagonia, me construí una casa con mis propias manos. Ahora tengo el proyecto de volver a Buenos Aires y ponerme a estudiar una carrera. Y de repente era como, espera, pero claro, este va al revés. O sea, está haciendo las cosas de una manera que no me han contado a mí. Y recuerdo que este viaje me marcó muchísimo. Fue llegar a España, hablar con la que era mi jefa en ese momento y decirle que me voy a bucear, que voy a probar estar 6 meses buceando, 6 meses esquiando y que dejo la empresa y dejo la multinacional, porque fue como que me abrió la cabeza. Entonces, de repente, el encontrarte con otros modelos, otras maneras de vivir, te permite desprogramarte y decir, oye, se pueden hacer más cosas. Y yo creo que eso es necesario y que todos podemos plantearnos
vivir de otra manera, hacer otras cosas diferentes y no seguir tanto ese modelo. Creo que esa libertad la tenemos, pero hace falta salir, ¿no? Salir un poco de dejar de consumir lo que nos están vendiendo todos los días, me da igual que sean redes sociales, que sea televisión, que sea radio, dejar de meternos en ese rollo que te van contando y que te van metiendo ahí y permitirte mirar hacia otros lados, decir, ¿qué quiero yo? Independientemente de lo que me están contando todos estos, ¿qué me apetece hacer a mí con mi vida? Y yo creo que eso se puede. O por lo menos algunas personas pueden hacerlo y es una suerte. Bueno, tú lo has hecho, de hecho, para empezar a hablar. Sí, yo lo he hecho y tú lo has hecho y yo creo que ha habido mucha gente que ha tenido la valentía de cambiar cosas y de tomar decisiones y bueno, pues con su viaje, con las cosas buenas, las cosas malas, lo vas aprendiendo, pero creo que no estamos tan encadenados como nos creemos que estamos muchas veces. Yo recuerdo de aquella época, voy a destacar con información privilegiada de nuestra vida particular. Recuerdo un dato, un hecho, una acción que tú hiciste que a mí me influenció y de hecho yo también la hice de otra manera décadas después, ¿no? Y es que cuando quisiste empezar aquel viaje de buceo, hiciste un mercadillo doméstico y malvendiste todas tus pertenencias menos las que te cabían en un coche, ¿no? ¿Te acuerdas de aquello? Sí, ¿Cómo te sintió totalmente. aquello? ¿Qué había detrás de esa acción y cómo te sentó el hacerla, ¿no? Irte con nada a abrirte al mundo. Pues fíjate, yo tengo recuerdos buenísimos de ese viaje. Recuerdo mucho miedo antes de hacerlo, ¿no? Como decir, ostras, estás soltando una cuerda que sabes que te da aquí de comer, que puedes vivir toda tu vida, que es como el camino seguro y fácil. Mira, yo todavía quedo a comer con gente de esa empresa, que de hace poco. Hay dos amigos con los que quedamos los tres a comer y quedamos cada 6 meses o así, hacemos una comida y hay uno que todavía sigue ahí y yo lo veo y decía, podría seguir, porque además era un compañero mío y está en un puesto directivo, muy bien, y cuando le veo digo, es que podría estar trabajando contigo. Y el otro no, el otro también tomó otro camino, montó su propia empresa, pero nos seguimos juntando los tres y nos reímos, ¿no? Viendo un poco los diferentes caminos que cada uno ha tomado. Y no sé, creo que es algo interesante. Y cuando decides, oye, vamos a ver cómo me despojo de todo esto y cómo... Creo que es una manera de limpiar también, ¿no? Decir, oye, todo esto ya no me toca. O sea, es como, esto no me hace falta para la nueva vida que voy a vivir o para la que quiero emprender. Y yo creo que quizás tiene algo de acto chamánico también, ¿no? Decir, venga, todo esto fuera y empiezo nuevo, empiezo con cosas nuevas y con lo que de verdad me hace falta. Todo lo demás sobra para esto. Sí, no sé, hay un momento que yo recuerdo cuando llegué a Mallorca, recuerdo perfectamente, me costó porque además me fui con el que tenía un perro y me llevé al perro en el coche lleno de cosas, llegué a Mallorca, no tenía ni casa ni tenía dónde meterme y en la mitad de los hoteles que preguntaba no admitían perros y dije, bueno, ya al final recuerdo que creo que fue la primera noche, conseguí un sitio donde dije, bueno, el perro puede dormir en el coche, en el parking del hotel y bueno, pues conseguí coger las 4 cosas y tuve un momento en el que me bajé a la terraza que había en la piscina, me pedí una copa y en ese momento todavía lo tengo grabado ahí. Fue un momento como decir, ostras, estás tú solo empezando un camino que no sabes, no tienes ni idea de para dónde te va a llevar. Pero era una sensación de tengo absoluta libertad para elegir qué quiero hacer con mi vida en este momento. Y me pareció súper liberador. O sea, lo tengo grabado aquí. Es uno de los momentos que recuerdo como más potentes de mi vida, ¿no? Es decir, aquí puedes hacer lo que quieras, pues estás empezando a elegir algo. Y a mí, vamos, creo que es una de las sensaciones más bonitas que yo he sentido. Sí, yo coincido. Y todo el tema de despojarse de bienes materiales, ¿no? O sea, por lo menos los que venimos de la generación X, los objetos y la materia que nos rodea, ¿no? Un buen coche, una buena casa, como decía la niña, ¿no? Ropa digna. O sea, es todo como la felicidad va muy vinculada a la materia que te rodea, ¿no? Y de repente un buen día te lo quitas todo y me recuerda un poco al libro aquel del caballero de la armadura La armadura oxidada, ¿no? oxidada, ¿eh?
te quitas la armadura y dices, caramba, y miras para atrás y dices... A mí me impactó mucho cuando salí de Chinchón, que salieron 4, no sé si eran 3 o 4, 3 seguro, no sé si 3 o 4, pero bueno, da igual. Camiones de mudanza. Eran 3 camiones y un furgón, ¿no? Muchísimo más pequeño. Y yo me llevé el furgón y los otros camiones se fueron a diferentes puntos, ¿no? A mi mujer y a la familia y tal igual. Pero recuerdo mucho, mucho, mucho la sensación de el apego que tenemos a la materia, a las cosas materiales, que no nos damos cuenta, pero que pesa como una losa, ¿no? Y de Sí, repente, cuando ya no está ahí, o sea, mi fórmula fue muy sencilla. Solo me voy a llevar cosas que voy a usar, aunque me gustan mucho, pero si no las uso, no tienen sentido. Hombre, si tiene un valor sentimental, sí, ¿no? Pero son muy pocos esos objetos. Y solo voy a interactuar con gente que me aporte, que me interese, ¿no? O sea, me voy a quitar todo ese ruido social de, de cosas que hacemos pero que no te aportan nada, ¿no? O ujú. que es un detrimento en tu estado energético, ¿no? ¿Te pasa algo similar? ¿O qué me dices de todo esto? ¿Tiene sentido lo que he dicho desde el punto de vista de un coach ilustrado y supongo que ultra certificado que estarás? Sí, vamos, totalmente. Yo creo que una de las cosas que tenemos que elegir es de quién nos queremos rodear. O sea, está demostradísimo que los entornos que tenemos nos afectan. Y se dice que nos convertimos en, o nos parecemos mucho a las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Entonces, es muy interesante plantearte con quién me estoy rodeando. Y esto a veces en coaching lo ves. Y recuerdo caso de una chica que lo llevaba muy mal, tenía 36, 37 años y llevaba muy mal la relación con su madre. Y me decía que es que iba a comer todos los días a su casa. Ella vivía sola, ¿eh? Pero se iba todos los días a comer a casa de su madre. Ojo. Y que lo llevaba fatal porque la madre no hacía más que darle caña, decirle lo que tenía que hacer con su vida, decirle tal. Y yo decía, bueno, y hay algo, o sea, pensando, ¿no? Y digo, bueno, hay algo que puedas hacer y tal. Y me decía, no, es que no puedo dejar de ir a comer a su casa. Y decía, ¿Por qué? ¿por qué no puedes dejar de ir a comer a su casa? "Ah, es que es mi madre, y es que claro, y es que no sé qué". Entonces, no nos damos cuenta del impacto que las personas que nos rodean tienen en nosotros. Y esta chica al final empezó a hacer cambios. Hay veces que dices, bueno, es que hay familia que no has elegido, que te ha tocado y que entonces tienes que aguantarla toda tu vida. No, no, si te está dañando, si es tóxica, si te está machacando, tendrás que hacer lo que tengas que hacer, pero nadie te obliga a estar sufriendo por este tipo de personas. Y esta chica empezó a distanciar las comidas con su madre, no dejó de ir a comer con su madre, pero en lugar de ir 5 días, a lo mejor iba un día a la semana, 2. Es que me decía, es que no te puedes imaginar cómo me ha cambiado mi estado de ánimo. Digo, bueno, pues, pero son cosas que son súper importantes, pero que no nos paramos a hacer. Muchas veces el coaching te hace darte cuenta de cosas que dices, pero si es que es una chorrada, ya, pero hazla porque te vas a sentir muchísimo mejor. Y es eso, es abrirte los ojos y darte cuenta de cosas, decir, ostras, me estás diciendo que cada vez que voy a comer con esta persona o cada vez que me tomo un café en el trabajo con esta gente, ¿estoy peor? Pues sí, tío, porque son unos cenizos, están todo el rato hablando, criticando. Esto no te hace bien, no te está ayudando a nada porque me lo estás diciendo tú. Y cuando la gente se da cuenta de esto, dice, no, pues es verdad. Entonces yo creo que es súper importante tener claro de qué te quieres rodear. O sea, ya hablo de naturaleza, edificios, humo, personas, relaciones, familia, amigos, todo. O sea, creo que es fundamental. Sí, sí, no, desde luego, Y desde luego. hay muchísimos estudios que hablan de que las cosas que más impactan en nuestra felicidad son las relaciones que tenemos, las relaciones de calidad que tenemos. Entonces, si las relaciones que tengo no son de calidad, son una mierda y son tóxicas, está clarísimo que está afectando directamente a mi día a día. Entonces, es algo que tenemos que mirar. Es que me sorprende muchísimo, o sea, tú mismo, ¿no? Estás utilizando adjetivos como tóxico, es decir, adjetivos y visiones que tienen mucho que ver con el plano energético y la calidad de la energía que te rodea, ¿no? Has hablado solo de las personas, pero si nos ponemos a comparar la vida en la ciudad, por ejemplo, con la vida en el campo, ¿no? No te digo que lo haga radical, ¿eh? O la vida de pueblo, por ponerlo. O sea, todas esas esferas, lo que yo llamo la coherencia entre los planos, ¿no? El plano social, el plano familiar, el plano de relaciones, que no haya una rama del coaching que se dedica a estudiar los estados energéticos de la persona es algo que me sorprende mogollón.
No sé, no es pregunta, ¿eh? Simplemente es No, una... no, no, no lo sé. Quizás la haya, ¿eh? Quizás hay una rama de coaching que habla de coaching energético. Puede ser porque supongo que hay coaching de todo lo que te puedas imaginar y hay una parte marketingiana también muy potente. Y entonces es posible que haya gente trabajando solamente o un enfoque muy coaching energético. Pues es posible que lo haya. Mm. Ya. Háblame de, ya que dices de diferentes ramas, de uno, dos o tres referentes para ti en el mundo de coaching o fuera de él. Es decir, autores o personajes o gente que te digas, joder, pues yo qué sé, este tío a mí me ha dado una vuelta a la cabeza, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tengo el caso de Cartole, que nunca le he conocido Sí. personalmente, pero cuando conocí su obra y su trabajo, dije, ¡buah! Esto para mí es un mundo y me lo leí todo y me lo aprendí todo e incorporé todo porque fue una fuente, o es una fuente de inspiración y para mí importante, ¿no? Háblame de referentes tuyos. Pues fíjate, de coaching hay una persona que a mí me gustó mucho cuando la primera vez que la vi, que la conocí, que es Freddy Kaufman, Ujú. que es un coach formado en coaching ontológico, que luego tiene su propia escuela, la montó más allá. Ha estado trabajando como profesor de diferentes escuelas en Estados Unidos. Luego tuvo una época que creo que se metió no sé si fue en LinkedIn, me parece, en LinkedIn o en Twitter, creo que fue LinkedIn, y estuvo como de vicepresidente ejecutivo de no sé qué, o sea, se metió muy, muy de lleno otra vez en el ámbito de empresa, pero siempre ha tenido un enfoque muy humanista y a mí es un tío que me gusta y cuando le he oído por ahí me llamó mucho la atención. Luego, dentro de las líneas de coaching tenemos la línea de coaches americanos que no resueno mucho con esa línea porque son como demasiado, parecen mucho showman, Tipo Tim tipo Robbins y Tony todos Robbins. estos. Tony Tony Robbins, que Robbins. es una referencia, que no discuto que es un tío que mueve a 7.000 personas, los mete en una sala en 4 días y los revoluciona, pero me parece un coaching demasiado de show, de teatro y no resueno con él. Sin, por supuesto, menospreciar nada todo lo que hace, pero no es un estilo con el que me mueva mucho. Es quizás una línea muy norteamericana, muy enfocada a éxito, a cambio, a que se vea, a tomar decisiones radicales, al desafío, a tal. Y, y luego no sabría decirte, ahora mismo no me vienen personas dentro del mundo del coaching, me vienen libros, no sé, Me vale. el hombre en busca de sentido de Viktor Frankl fue un libro que me encantó con esta, una vez más, ¿no? Esta capacidad de elegir, incluso en las circunstancias más difíciles, tener esta capacidad de la libertad última de elegir cómo reaccionas ante lo que te pasa ante lo que sucede. Ese libro me marcó mucho. En neurociencia hay un autor que me gusta mucho que se llama David Eagleman, que tiene un No libro que sé. se llama El cerebro y tiene otro que se llama Inconsciente, que es todo lo que hace el cerebro por debajo de nuestra conciencia, que me gusta, es un tío que me gusta mucho cómo escribe. Nazaret Castellanos, también de neurociencia, me gusta como divulgadora, me parece que es muy buena. Y no sabría decirte ahora mismo, Bueno, ya has dado unas cuantas, ¿eh? O sea, bueno, sí, 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 sí. quizás me venga alguna más por ahí, pero ¿Tiene sí, final el no tengo coaching? grandes gurús, ¿no? No tengo ninguna referencia a decir, este tío es a lo que aspiro, lo que me gustaría ser. No, creo que no hay nadie que me pueda inspirar así. Bueno, en esta línea, el querer ser como alguien que no seas tú, quizás es es una dirección equivocada, ¿no? Bueno, sí, pero podía haber algo que dijeras, este tío me encanta. Mira, me gusta Simon Sinek también, me gusta el tipo de mensajes que da, el humanismo que tiene. Autores como Adam Grant también me gusta. O sea, hay mucha gente que me gusta, pero no tengo a alguien que digas, Ya. este es como mi gurú o mi líder. Sí, porque además las fuentes son casi infinitas. Es decir, dicho de otra manera, el Sí, coaching no te lo acabas, o sí te lo acabas. yo creo que no. Yo creo que no, porque creo que se abre pues eso, es un poco como un árbol, ¿no? Que hay 1.000 ramas más que puedes seguir estudiando y
a mí el coaching me llevó a quizás el síndrome del impostor haciendo coaching me llevó a formarme en terapia breve, en psicología, sí, en comunicación estratégica y problem solving, por tener algo de conocimiento de psicología, aunque sea una línea de terapia breve, y ahí hay gente que me gustó mucho. O sea, por ejemplo, Giorgio Nardone me parece que es un tío muy interesante en muchas de las cosas que hace, en los libros que tiene, aunque sea muy, muy marketingiano, pero te puedes abrir por ahí y dentro de la parte de terapia breve hay gente súper interesante. Lo que decíamos antes, te puedes ir por PNL, te puedes ir por temas de neurociencia, te puedes ir por psicología positiva. Tal Ben-Shahar, el que escribió... Bueno, Tal Ben-Shahar tiene una escuela ahora que montó hace unos años sobre felicidad, que me parece muy interesante también porque intenta recopilar todas las diferentes líneas, desde filosofía, neurociencia, psicología positiva, que te ayudan a vivir una vida un poco más feliz. Y es un tío, me gusta, es un tío interesante también. Entonces yo creo que hay infinidad de autores que al final, si te metes en algo relacionado con coaching es porque te gustan las personas. Y hay miles de personas escribiendo sobre cómo funcionan las personas y dentro de esto, pues yo creo que no te puedes aburrir de seguir leyendo y leyendo cualquier cosa que aparece por ahí. Qué abrumador, ¿no? Quizás o sea, tienes que tener la cabeza muy bien amoblada para saber que te enfrentas a un universo muy extenso, ¿no? Bueno, yo creo que no tienes que tener prisa, ¿no? Yo muchas veces lo veo con los alumnos, ¿no? Porque están formándose con muchísimas ganas y a lo mejor estamos viendo un tema y les recomiendo 5 o 6 libros y están ya como, ostras, qué agobio tal. Digo, no, pero que tienes toda tu vida para leerte esto. Y llegamos a la siguiente clase y les recomiendo otros 6 o 7 libros. Y hay gente que dice, es que estoy estudiando y estoy leyendo 2 días. Y digo, no vayas así, o sea, disfrútalo. O sea, no se trata de estar empollándome libros como loco, pero que si te gusta y te interesa el tema, yo creo que no... Es que creo que tenemos que tener claro que no vamos a acabar nunca. O sea, que cuando nos muramos habrá miles de libros que no nos hemos leído, que hubieran sido interesantísimos y que vamos eligiendo pues un poco como, oye, pues ahora. Lo que me viene es que me apetece leerme este tío, este autor o lo que sea. Pero que no vamos a acabar. Me has dado el queo para una pregunta que yo tenía para ti, ¿no? Dice, lo que me viene es ahora esto, ¿no? Es decir, ¿qué papel juegan los sentidos sutiles en todo este proceso? Ojo, tanto de un lado como coach como del otro, el de coachee, ¿no? O sea, sentidos sutiles como la intuición, el tempo quizás, ¿no? Que no es un sentido sutil, pero tú lo has hablado, ¿no? De ir con calma, ir... ¿Qué papel juegan A ver, yo estas creo que cosas? como coach creo que es muy importante lo que te decía antes, estar presente, estar aquí y ahora y no pretender que las soluciones lleguen antes de lo que tienen que llegar, que es algo que al principio cuando empiezas a trabajar como coach estás muy obsesionado con necesito encontrar una solución para este cliente que tengo y nos echamos nosotros a la mochila el yo tengo que darle la solución, cuando no, hay que esperar el tiempo para que el cliente vaya explorando y vaya buscando y vaya encontrando su propia solución. Entonces ahí tenemos que estar muy bueno, pues las cosas van a llegar cuando tengan que llegar y si no llegan, no llegan, no pasa nada. O sea, estamos aquí acompañando y ya está. Y en cuanto a la intuición, yo creo que es muy importante escucharla, pero desde el punto de vista del coach, chequearla con el cliente. No dejarnos llevar demasiado por, no es que mi intuición me dice que es por aquí. No, si mi intuición me dice que es por aquí, exprésalo y dile, oye, me llega algo que puede tener que ver con esto, ¿te dice algo a ti o no te dice nada? Porque a lo mejor es algo que a mí me ha venido, pero que no resuena nada con el cliente y dice, pues no, por aquí no tiene nada que ver. Y te tienes que decir, bueno, pues nada, pues oye, me ha venido esta idea, he tenido esta intuición, la comparto contigo por si te puede servir. A veces puede decir, ostras, pues no lo había pensado y sí que resuena y sí que hay algo que puede ver, vamos a investigarlo. Y otras veces te dice, nada. Si es nada, ya está. No empeñarnos en, sí, porque soy un tío muy intuitivo y yo sé que va por aquí, porque entonces al final estamos proyectando lo que creemos que el cliente tiene que hacer y le podemos llevar por caminos que no tocan. Pero creo que es importante y creo que en el momento en el que también conseguimos que los niveles de estrés del cliente con el que estamos trabajando bajen un poco, es posible que el cliente pueda escucharse un poco más y pueda escuchar pues, sí, su intuición o su instinto o algo que le diga,
joder, pues creo que voy por aquí o que me apetece ir por aquí. Porque cuando estamos con la radio muy alta, es imposible que oigamos nada de esto ni que conectemos con nada. Entonces yo creo que también invitarle al cliente a que tenga sus momentos, tenga su espacio, haciendo lo que le guste hacer. O sea, si le gusta pasear por el bosque, vete a pasear por el bosque, permítete tener este tiempo para ti. Si le gusta leer, leer. Si le gusta hacer yoga o meditar, que medite. Y si le gusta hacer deporte, que haga deporte. Pero que recupere esos momentos creo que es muy importante para que dejemos hueco también a que el cliente pueda escucharse a sí mismo. No sé si es intuición o son tripas o lo que sea que le venga. Pero es un poco como despejar el camino, ¿no? Bajar las perturbaciones, bajar el ruido y que pueda escucharse un poco más. El silencio como herramienta. Total. Y es una herramienta que en coaching se utiliza mucho. Muchas veces el hacer una pregunta y mantener el silencio el tiempo que sea está abriendo al cliente o le está invitando a decir, tengo que rellenar esto, ¿no? Y tengo que ver qué me llega aquí. Y el no tener la prisa o la necesidad de rellenar todos los huecos de espacio para que siga habiendo una conversación. A veces una pregunta puedes medir lo que le impacta al cliente por el tiempo que tarda en contestarla. Si le preguntas algo y dices, oye, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Joel, ya está, no hay nada ahí. Ahora, si le preguntas, ¿para qué vives? Y se queda así y te dice, ostras, espérate, déjame pensarlo, pues es una pregunta que a lo mejor le está llegando a otro sitio y necesita ese tiempo. Entonces yo creo que el silencio y el darte tu tiempo es fundamental. Y recuperarlo, porque a veces se nos olvida, ¿no? Vivimos demasiado esto en la urgencia y en la prisa. Te escucho cómo describes la táctica de un coach a la hora de afrontar una terapia, pero se me antoja que no es muy diferente a cómo deberíamos nosotros abordar nuestra vida, ¿no? Nuestra propia vida. Es decir, da la sensación de que si yo pudiera coger a mi coach, metérmelo dentro y poner ese programa para verme a mí mismo desde dentro, no habría mucha alteración, ¿no? En el protocolo a seguir, ¿no? De dejar que el tiempo fluya, reflexionar las cosas, el tempo, ¿no? El tempo y el discernimiento también. Sí, mira, ahora que lo dices, una de las cosas que yo creo que es importante, que preguntabas antes, ¿qué se lleva alguien cuando pasa por un proceso de coaching? Yo creo que algo que te llevas es esa metodología, ¿no? Es esa manera de, primero, define o aclara cuál es el objetivo que tienes, a dónde quieres llegar, qué vas a vivir ahí, cómo va a cambiar tu vida si consigues este tipo de cosas. Entonces, esta metodología de coaching creo que es algo que se lleva. Luego, una vez que tienes eso y lo tienes muy claro y muy bien definido, vamos a ver qué está pasando en tu vida ahora. Entonces, conviértete en el observador de qué haces cada mañana, cómo lo haces, qué te satisface, qué no te satisface, qué te hace feliz, qué te amarga, qué te agobia. Observa todo eso. Siguiente punto, decide qué opciones vas a hacer, qué cambios vas a hacer y qué cosas vas a hacer para cambiar esto y ponlo en marcha en un plan. Y luego revisa y mira a ver si te funciona o no te funciona. Esa metodología muchas veces, porque hay gente que te pregunta, bueno, y si tengo un objetivo y me meto en un proceso de coaching, si luego el año siguiente tengo otro, me vuelvo a meter en otro proceso de coaching. Es decir, no, esta metodología ya la tienes para ti. Ya has analizado cómo funciona tu cabeza, cuáles son las creencias que más llegan a tu día a día, cuáles son los relatos que te cuentas. Todo eso lo haces en un proceso de coaching. Y yo creo que aprendes esa metodología para seguir aplicándola un poco a tu vida. Yo tengo clientes, tengo una clienta en concreto que cada X tiempo me dice, oye David, quiero que hagamos una sesión de, bueno, un poco para aclararme. Entonces no es un proceso completo, tengo una sesión, me vuelvo a centrar, vuelvo a ver dónde está el foco, qué es lo que quiero hacer, qué cosas quiero cambiar. Estamos 2 horas y me dice, joder, fenomenal, gracias, y a lo mejor te veo en 6 meses o el año que viene. Entonces, a veces es como, voy a volver a centrarme, me voy a parar, voy a utilizar la sesión para pararme y reflexionar. Bueno, yo me acuerdo cuando hice el proceso de coaching contigo, que acabó. A mí me sorprendieron dos cosas y me aportó una muy importante, ¿no? Voy a empezar por lo último. Me sorprendió mucho el ejercicio de valores, no sé si te acuerdas que me diste una Sí. lista de 100 valores, luego pasa a los 50, 20, a 3 y al final dejarlo en 3, ¿no? Sí.
Bueno, esa lista de 3 valores me ayudó mucho a enraizarme y a volver a construir mi árbol de valores, porque ahora he de decir que es como un árbol, tengo como 10 o 12 ahí, Ujú. pero están todos colocados. Pero sí era muy importante el desnudarme completamente hasta lo que ya no podía renunciar. Es como podar un árbol, ¿no? Te quedas con el tronco para que luego puedan salir otras raíces, ¿no? Eso me impactó mucho. Em, y lo que también me impactó fue, claro, en mi caso particular pasó una cosa muy curiosa, si te acuerdas, y es que salieron 2 profesiones nuevas, una era medicina china y la otra era fotografía de bodas, ¿no? Fotografía social. Y opté por la B, para mi sorpresa, pero me sorprendió lo polarizadas que estaban esas 2 propuestas, ¿no? Una tremendamente pragmática, la otra, bueno, pues tremendamente complicada, ¿no? ¿Eso es normal en coaching, que la gente vaya de un lado para otro y coja diferentes opciones como muy raras o suelen salir bastante enfocados? Yo creo que fue un caso más tuyo, que eres un tío complejo, como bien sabes. Mm. No, es broma. Lo soy, lo soy, lo soy. Lo que sí que pasa es que a veces tenemos valores que van un poco, que son un poco contradictorios. Y si yo tengo un valor que es el éxito profesional y tengo otro que es el, no sé, el estar rodeado de naturaleza y disfrutar de ese tipo de cosas, pues a veces son valores que van un poco, que chocan. O sea, que si quiero tener un éxito profesional, probablemente tenga que elegir vivir en un centro que me dan estas posibilidades, como pues una ciudad importante, grande, para tener este éxito profesional y trabajar, si es lo que quiero, en una multinacional y tal. Pero por otro lado, me encanta la naturaleza, me encantaría vivir en el campo, en la playa, no sé dónde, y de repente la gente dice, joder, es que quiero esto, pero quiero esto otro, y no sé por cuál tirar más o no sé por cuál elegir. Me interesa o necesito mucho tener mucha seguridad económica en mi vida, pero por otro lado soy muy espiritual y no me gusta hacer determinadas cosas. Y entonces son valores que chocan y que se contraponen. Por eso ese ejercicio que decías, a mí me parece que es un ejercicio fundamental por establecer una jerarquía de valores en un momento determinado, que puede ser diferente al que yo elegiría con 20 años, el que elijo ahora y el que elijo a lo mejor dentro de 10 años, porque dentro de 10 años, dependiendo de mi situación, a lo mejor la familia está el número 3 o está el número 30, por lo que sea, porque he decidido otro tipo de cosas y de repente en este momento de mi vida lo que más me interesa es la espiritualidad, la libertad y el placer. Y me monto una vida de acuerdo a estos 3 valores. Y en otro momento era la familia, la amistad y el éxito profesional. Y marcan tanto la diferencia estos valores, si queremos vivir alineados a ellos, que dices, oye, pues es que si voy yo libre, me da igual la familia, estoy yo solo, pues a lo mejor tomo unas decisiones que no puedo tomar si dentro de mi valor familia dependo de que tengo que ver a mis padres cada semana porque están bien, están mal, tienen una enfermedad, tengo que estar cuidándoles, tengo un hijo que vive en mi casa y que además no puedo tomar determinadas decisiones por esto, tengo unas obligaciones a las que me he enganchado porque tengo una hipoteca y tengo un trabajo y necesito un sueldo y necesito una serie de cosas, todo esto nos va marcando. Entonces, cuando tenemos que tomar decisiones importantes y tu proceso de coaching en ese momento fue un proceso de voy a elegir qué hago con mi vida. Sí, sí, Entonces sí. ahí de repente sí que se te abren diferentes caminos, pero no todo el mundo está en esos procesos. Hay mucha gente que su proceso de coaching es necesito que me ayudes a no ponerme tan nervioso en unas oposiciones que tengo que cantar unos temas de tal. Bueno, pues oye, es una cosa muy concreta, muy puntual, muy específica, o necesito bajar niveles de estrés, pero no quiero cambiar mi vida. O en principio, cuando inicio el proceso de coaching, mi objetivo no es cambiar de trabajo, cambiar de vida, es necesito bajar niveles de estrés, estoy súper con mucha ansiedad, con mucho estrés, con cosas que no me gustan y quiero chequear todo esto. Que luego las decisiones que tome a partir de ahí le van a llevar a hacer una cosa u otra, pues nunca lo sabemos. Pero sí que se puede dar muchas veces que al tener valores muy diferentes tenemos conflictos de valores y dices, joder, pues por un lado me encantaría aceptar esta posición que me dan para irme a vivir a Londres en este trabajo, pero joder, dejo fuera, no voy a ver a mi familia, mis hijos voy a tener que estar viajando 4 días y viéndoles el fin de semana, mi pareja tal, y entonces no sé qué hacer y ahí es cuando muchas veces las decisiones son muy complicadas, ¿no? Cuando hay valores muy importantes para nosotros que están enfrentados.
Claro, bueno, es que así de pasada has dicho diferentes opciones de cómo hacer coaching, ¿no? Pero ya casi por acabar, ¿cuál es entonces el momento donde uno se tiene que plantear que el coaching le puede ayudar? Dame 2 o 3 escenarios. Mira, yo creo que principalmente la mayoría de la gente que llega a coaching, hay 2 escenarios básicos. Estoy viviendo una situación con la que no estoy contento, no estoy satisfecho, un trabajo que no me gusta, una relación de pareja en la que no sé qué hacer, pero no estoy feliz tampoco, no me gusta, una situación vital, estoy metido en unas rutinas que no me gustan nada, o sea, me siento en un lugar que creo que no es el mío y no sé qué decisión tomar, o sé qué decisión tomar, pero no sé cómo tomarla, ¿vale? Entonces yo creo que la mayoría de la gente llega a coaching sabiendo qué es lo que no le gusta, pero no teniendo tan claro qué es lo que quiere, ¿no? Sé que donde estoy no me gusta y necesito que en este proceso me ayude a aclararme hacia dónde ir o qué puedo hacer o qué me puede gustar más o con qué me puedo sentir más alineado si tomo determinadas decisiones. Y esto es una parte de los procesos muy habitual. Nos podemos encontrar algún proceso de alguien que te dice, quiero esto en concreto. Vale, ya sabe el objetivo y a lo mejor lo que te está buscando más es para ver cómo le ayudas a dar los pasos para alcanzar ese objetivo. Pero es más común que la gente esté en una situación complicada, difícil, que no sabe muy bien cómo salir de ella y que intente enfocar el proceso de coaching en primero encontrar hacia dónde tengo que ir y luego el cómo. Entonces, momentos en los que hay áreas de mi vida que no me satisfacen, con las que no estoy contento, pues puede ser un momento para decidir, oye, pues me voy a meter en un proceso de coaching a ver si esto me ayuda a poner un poco de luz, como una linterna que me enfoque estas áreas que no sé muy bien qué hacer con ellas, que saque información de ellas y que decida hacia dónde quiero ir. Y la otra opción es, estoy bien, pero quiero estar mejor. O sea, estoy viviendo aquí, estoy consiguiendo este tipo de cosas, pero sé que puedo conseguir mucho más y voy a buscarme un proceso de coaching para que me ayude a dar los siguientes pasos y seguir avanzando. Suele ser más habitual que nos mueva el dolor que la búsqueda de placer. ¿Vale? Claro, pero Algo eso me es un duele clásico. y sácame de aquí o a ver si conseguimos que me enfoque en lo que quiero. Y esto pasa. Sácame o mátame camión, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ayúdame a salir de aquí que me estoy muriendo. Y yo solo a veces no tengo la capacidad de salir de aquí o no veo opciones, no veo puertas, no sé para dónde. Sé que estoy fatal, pero no sé hacia dónde ir. Entonces, a ver si el proceso de coaching me da o me aclara o me pone más luz en los diferentes caminos que puedo tomar para que yo decida, oye, pues voy a ir por aquí. Esto es lo que yo creo que más nos encontramos. Qué bueno, Cuando es qué coaching bueno. personal, ¿eh? Cuando es coaching personal. Sí, bueno, ya, y ya por último ya me lo has puesto a huevo, ¿no? Yo soy 3 personas. Yo como particular quiero hacer coaching contigo, contigo, David Cruz. ¿Dónde tengo que ir? Quiero convertirme en un coach contigo. ¿Dónde tengo que ir? Soy una empresa y quiero contratar tus servicios. ¿Dónde tengo que ir? No, te lo pongo súper fácil. A la página del Instituto Europeo de Coaching y me contactas y me dices, quiero esto o quiero esto otro, porque trabajamos con empresas para formaciones, para procesos de coaching ejecutivos o coaching de equipos, formamos a gente que se quiere certificar en el Instituto Europeo de Coaching y si alguien quiere un proceso de coaching, me puede escribir ahí directamente y decir, oye, quiero trabajar un proceso de coaching particular para este tema o para este otro. O sea que es fácil. La misma página te da todas las soluciones. Y Bueno, es qué algo que bueno. además me gusta el no habernos, bueno, el no haberme en mi caso, no haberme encasillado en decir, solo hacemos esto. O sea, porque creo que es súper interesante seguir viendo el mundo de empresa. Eso sí, lo ves desde fuera, ¿eh? Porque entras, intervienes, estás con alguien 2, 3, 4 meses. Es súper enriquecedor ver cómo funcionan otras empresas, otros modelos. Algo que a mí me llena muchísimo del coaching es que te abre a entender diferentes modelos del mundo. Cuando tú trabajas con alguien, te están contando cómo ven el mundo, te están mostrando su mapa y meterte en esos mapas es súper interesante. Y decir, ostras, nunca se me había ocurrido funcionar como funciona esta persona o verlo desde ahí y desde el no juicio, ¿no? Desde, oye, te respeto, a lo mejor yo no haría lo que tú haces o no tomaría estas decisiones, pero desde ahí es muy enriquecedor ver cómo hay tantas maneras distintas de ver la vida, de enfocarse, de decidir, de hacer el viaje. Y yo creo que esto te lo da el seguir haciendo procesos de coaching personales
y ver el mundo de empresa también, por no perderte las cosas que están pasando por ahí. Y luego la parte de la escuela a mí me encanta porque creo que es una manera de hacer llegar el coaching a mucha más gente, ¿no? Yo a lo mejor puedo trabajar con, no sé, con 200, 500, 1000 personas en mi vida, pero si de los 2000 coaches o más que han salido de la escuela, cada uno de estos trabaja con 1000, es como que estás haciendo que llegue el coaching a un montón de gente y es muy gratificante. Y luego ver los cambios de las personas que pasan por la formación también es a mí me encanta, es una gozada, ¿no? Ver cómo entran, cómo cada uno va enfocándose a determinadas cosas, cómo algunos lo utilizan solamente para coger herramientas y aplicarlas en su trabajo y funcionar desde otro sitio, y cómo otros han hecho cambios radicales de vida y se están dedicando a algo que no tenía nada que ver con los 20 años anteriores que habían estado haciendo, pues desde finanzas, derecho, médicos o lo que sea. O sea, hemos tenido de todo tipo. Entonces, es muy bonito y es muy interesante ver la mezcla de gente que acaba queriéndose dedicar a una profesión de acompañamiento o de ayuda a otras personas. Qué bueno, qué bueno. Y esto es parte de lo que hace que al final digas, bueno, pues me sigo entreteniendo después de 20 años, me sigue pareciendo una profesión preciosa que te ayuda a descubrir, a seguir aprendiendo y de la que, como decíamos antes, no acabas de aprender nunca, ¿no? O sea, siempre es cosas nuevas y cosas nuevas. Vale, y ya para cerrar, una última pregunta muy, muy fácil o muy difícil, no lo sé. Si tuvieras que resumir el coaching en una sola palabra, en una, ¿cuál elegirías? Es difícil, ¿eh? Quizás elección o Elección. elegir. Sí. O sea, creo que te recuerda la capacidad que tenemos de elegir, de hacer elecciones en nuestra vida, de tomar decisiones, de cambiar cosas. Sí, yo creo que sería elegir. Que es una mezcla. O sea, para elegir tienes que ser consciente, tienes que asumir responsabilidad, tienes que atreverte, pero si fuera una palabra, creo que sería elegir. Qué genial. ¿Sabes la frase esa que decían que te veo muy feliz, que estás tomando? Decía, decisiones. Es un poco Qué esto, bueno. ¿no? Tengo que elegir qué quiero hacer con mi vida. Yo creo que el coaching te abre eso. Estés donde estés, ¿eh? Estás en un trabajo con muchísima tensión, siendo directivo, teniendo mucha gente, puedes elegir cómo vas a llevar eso, cómo lo vas a vivir, cómo vas a tratar a la gente que tienes. Puedes elegir irte de ahí si no quieres. Puedes elegir hacer un esfuerzo para intentar resolver o mejorar una relación, o puedes elegir que esa relación se ha acabado y que te vas a otro sitio. O sea, creo que al final se trata mucho de elegir conscientemente. No de reaccionar a lo que pasa, sino de tomar una elección consciente, pararte y decidir qué quieres hacer. Para mí sería esa la palabra. ¿Qué hay en el futuro o qué has elegido para el futuro de David Cruz? Pues sinceramente no tengo un plan establecido para el futuro, no tengo una dirección de quiero ir por aquí y tal, es seguir disfrutando la situación, el momento que tengo ahora mismo. Quiero seguir con la escuela, me encanta seguir dando clase y tener grupos y ver que la gente pasa y cómo se transforma. Me gusta mucho seguir trabajando con empresas, haciendo coaching ejecutivo, me gustan los procesos de coaching personal. Me gusta el tiempo que tengo para mí, para seguir leyendo, para seguir aprendiendo, para seguir disfrutando de cosas. No hay nada que diga, quiero ir por aquí, tengo que cambiar, tengo que hacer esto. Ver cómo vienen las cosas, seguir disfrutando de ellas y tener la cintura para cambiarlas si de repente dejan de venir como están viniendo y de repente quiero ir para otro lado. Pero no hay algo que digas, los próximos 5 años necesito hacer esto, quiero estar haciendo tal. No, es como una situación en la que estoy tranquilo, relajado, disfrutando de lo que hago y no quiero más ahora mismo. Qué curioso, porque bueno, hemos dicho antes que tenía ciertas vinculaciones con la espiritualidad, ¿no? Pero has acabado en el poder de la hora y la presencia absoluta del presente, que es un axioma espiritual majestático, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Oye, David, Sí, gracias por... nada, Dinos. un placer y nada, un gusto, como siempre, tener una larga conversación Sí, que ya hacía nos lo tiempo que no debíamos. teníamos. ¿Mm? Sí, no, desde luego, un placer tenerte en Mundo Interior y bueno, pues seguiremos informando. Ya nos tendrás, si ocurre cualquier cosa en el mundo del coaching, llámanos, que nos hacemos algunos programillas y bueno, en eso estamos, ¿no? Te invito a que nos propongas diferentes ramas del coaching o del conocimiento, de la autoayuda, de lo que quieras, a traerlos aquí a Mundo Interior, a estas charlas conscientes y poco más. Que tengas un feliz día, David. Gracias por todo, de verdad. Muchas gracias a ti, Joel. Un abrazo fuerte. Chao. Un abrazo. Chao. Sé fuerte. Muestra valentía. Trasciende tus miedos.